Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Hogwarts, no me convertiré en el señor oscuro. Capítulo 321. A la mañana siguiente, todos se levantaron muy tarde. El ambiente en el gran salón de Hogwarts era más tranquilo de lo habitual, con conversaciones escasas y perezosas, intercaladas con algunos bostezos. Una sutil armonía parecía tejerse silenciosamente entre Hermione y Fleur. Los demás no sabían lo que Harry les había dicho, pero Hermione y Fleur actuaron como si lo que sucedió anoche nunca hubiera sucedido. Incluso los dos que solían estar en desacuerdo entre sí por la razón que fuera, ahora se sentaban en la misma mesa para desayunar. La interacción ocasional entre los dos parecía particularmente amistosa y educada. Aunque esta armonía puede parecer un poco deliberada a los ojos de los forasteros, es innegable que Harry lo hizo. Esto es un maestro. Harry realmente envidiaba a Harry. Si tuviera la habilidad de Harry, Q-Zan podría haber sido su pareja de baile anoche. Por cierto, Harry, ¿te diste cuenta anoche de que Perky fue ascendido por el señor Crouch? Y fue él quien asistió al baile de anoche en lugar del señor Crouch, que no se encontraba bien. Fue realmente inesperado. Harry pensó de repente en ello. ¿Qué tiene de extraño todo esto? Harry miró a Harry pensativo. Perky no es malo en absoluto. Con su arduo trabajo, su ascenso es algo natural. Vamos, Harry. Ron interrumpió con un toque de broma en su tono, el señor Crouch ni siquiera puede pronunciar correctamente el nombre de Perky. Esto es realmente sospechoso. Incluso comencé a preguntarme si la enfermedad del señor Crouch fue causada por el envenenamiento de Perky. Además, accidentalmente escuchamos la conversación entre Hagrid y Madame Maxime fuera del castillo anoche. Resultó que Hagrid pensó erróneamente que ella también era medio gigante, lo que enfureció a Madame Maxime y la enfureció. Ron prosiguió. No es de extrañar, cuando Furon escuchó esto, la escena de la ira de la señora Maxime anoche surgió en su mente y de repente se dio cuenta. Pero, de nuevo, ¿no es la señorita Maxime realmente un medio gigante? Es incluso más alta que Hagrid. Hermione frunció el ceño y miró a Fleur con gran sospecha. Por favor, ten cuidado con tus palabras. El rostro de Fleur se volvió serio, con un toque de severidad en su tono. Para algunas personas, palabras como gigante mestizo equivalen a insultarlos directamente como sangre sucia, lo cual es extremadamente irrespetuoso y ofensivo. Alfarero. El profesor Snape irrumpió de repente en el pasillo, agarró a Harry por la parte posterior del cuello y lo levantó de su asiento. ¿Profesor Snape? Dime, Potter. ¿Robaste mis hierbas? Los ojos de Snape parecían poder ver a través de todo, mirando directamente a Harry, su voz baja y amenazante. Te colaste en mi almacén de hierbas por la noche con una capa de invisibilidad. ¿Qué ibas a hacer con esas hierbas? Profesor Snape, no tengo absolutamente ninguna idea de lo que está hablando. Harry parecía confundido, obviamente desconcertado por la repentina acusación de Snape. Oh, está bien. Creo que solo unas gotas de suero de la verdad te harán decir la verdad. Snape se burló, su voz revelando desdén. El profesor Dumbledore no te permitirá usar Veritaserum en los estudiantes. Dumbledore nunca permitirá que sus estudiantes se conviertan en ladrones, Potter. Snape enfatizó su tono, luego agarró el cuello de Harry sin decirle una palabra y lo sacó a la fuerza del pasillo. ¿Le va a pasar algo? Preguntó Furon. No te preocupes, esta es una interacción y comunicación entre Harry y el profesor Snape. Pasa varias veces al año y todos estamos acostumbrados. Harry se estiró y vio a uno de los culpables, los hermanos gemelos George y Fred, tapándose la boca y riendo no muy lejos. No fue hasta la hora del almuerzo al mediodía que Harry reapareció en la puerta del gran salón, luciendo cansado y avergonzado. Dijo enojado, Snape solo está buscando problemas. ¿Cómo iba a robarle sus hierbas? ¿Parezco un ladrón? Harry, no pareces un ladrón, pero no te pareces a tu madre, te pareces a tu padre. Las vacaciones de Navidad pasaron rápidamente y, el primer día del nuevo semestre, el patio de recreo todavía estaba cubierto de nieve. La segunda clase de la mañana fue cuidado de criaturas mágicas, con los estudiantes de Slytherin y Gryffindor juntos. Sin embargo, cuando llegaron a la cabaña de Hagrid en el borde del bosque prohibido, no vieron a Hagrid. Solo una bruja con cabello gris y una línea de barbilla inusualmente distintiva estaba de pie allí. Date prisa, la campana de la clase ha sonado durante 5 minutos, ya llegas tarde. Su tono era muy serio, instando a los estudiantes fallecidos. ¿Quién eres tú? Preguntó Harry confundido. Soy el profesor Grubbly Plank. Seré el instructor temporal de tu clase de cuidado de criaturas mágicas. La voz del profesor Grubbly Plank era nítida y clara. Harry todavía estaba confundido y volvió a preguntar en voz alta, ¿qué pasa con Hagrid? ¿A dónde se fue? La profesora Grubbly Plank se limitó a negar ligeramente con la cabeza y respondió brevemente, no se siente bien y necesita descansar. Obviamente, no tenía la intención de explicar más sobre el asunto. Justo en ese momento, sonó una risa discordante, y Harry miró en la dirección del sonido, solo para ver a Draco Malfoy y sus estudiantes de Slytherin caminando hacia ellos, con sonrisas de regocijo en sus rostros, como si no estuvieran sorprendidos por la ausencia de Hagrid, e incluso un poco secretamente felices. Por favor, sígueme y ve por aquí. El profesor Grubbly Plank condujo a la multitud alrededor del establo improvisado donde los enormes caballos de Beauxbatons temblaban de frío. Todos siguieron los pasos del profesor Grubbly Plank.
Mientras caminaban, Harry miraba hacia atrás a la cabaña de Hagrid de vez en cuando, solo para ver que las cortinas de todas las ventanas estaban cerradas, como si aislaran la casa del mundo exterior. Hermione sostenía un libro pesado en sus brazos y le preguntó a Harry en voz baja, ¿has escuchado algún rumor en Slytherin? ¿Qué le pasó a Hagrid? ¿Crees que lo sabría? Harry suspiró y preguntó. Parecía haberse vuelto invisible durante este período de tiempo. Hermione y Fleur eran como ladrones, siguiéndolo a donde quiera que fuera. Está bien. Hermione escuchó esto y apareció una sonrisa maliciosa en sus labios. Siguiendo los pasos del profesor Grubbly-Clank, atravesaron el establo improvisado. Dentro del establo, los caballos de Beauxbaton eran altos y majestuosos, apoyados unos contra otros, aprovechando la temperatura corporal de los demás para resistir el severo frío invernal, con relinchos bajos ocasionales. Luego llegaron al borde del bosque prohibido, debajo de un árbol imponente, donde un hermoso unicornio estaba atado silenciosamente. Su pelaje era de un blanco puro, brillando intensamente al sol, incluso la nieve blanca circundante parecía eclipsada. El unicornio parecía un poco inquieto. Pateó suavemente la nieve con sus pezuñas doradas y levantó la cabeza con cuernos, como si buscara algo. Oh, Dios mío, es un unicornio. Es tan hermoso. Lavender Brown dijo en estado de shock. ¿Cómo lo atrapó el profesor Grubbly-Clank? Escuché que los unicornios son criaturas muy raras. Muchachos, por favor háganse a un lado. La voz del profesor Grubbly-Clank seguía siendo seria. Chicas, por favor párense al frente. A los unicornios no les importan las caricias suaves de las chicas. Puedes acercarte a ellos con suavidad y lentitud. No tengas miedo. Relaja tu cuerpo y mente. Esta es una oportunidad única para acercarse a un unicornio. Siguiendo las instrucciones del profesor Grubbly-Clank, las niñas avanzaron cautelosamente, mientras que los niños se retiraron conscientemente a la cerca del establo. Está enfermo Hagrid. Harry y Ron se hicieron a un lado, susurrando sobre sus especulaciones sobre el paradero de Hagrid. Creo que es posible que el último escrebuto de cola explosiva muriera, y estaba desconsolado, así que se escondió. Mientras los dos discutían, Malfoy se acercó en silencio con una sonrisa provocativa. Potter, déjame contarte una noticia sólida. El gran tonto no está enfermo. Está muy sano. Malfoy bajó la voz deliberadamente, pero fue suficiente para que Harry escuchara con claridad. Harry se giró bruscamente, con los ojos fijos en Malfoy. ¿A qué te refieres? El tono de Harry estaba lleno de vigilancia. Compruébalo tú mismo, Potter. Para ser honesto, realmente no tengo el corazón para contarles esta noticia. Malfoy esbozó una sonrisa de suficiencia en la comisura de su boca, sacó lentamente un periódico cuidadosamente doblado del bolsillo de su bata y lo sacudió suavemente. Harry agarró el periódico y lo desdobló rápidamente. Ron y Neville se reunieron de inmediato y leyeron el contenido juntos. Aquí hay un artículo escrito por Rita Skeeter, con una foto de Hagrid. Nuestra reportera senior Rita Skeeter revela en exclusiva que el director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, el anciano mago Albus Dumbledore, ha contratado una vez más a un controvertido miembro de la facultad con sus extraños puntos de vista. En septiembre, la decisión de Dumbledore conmocionó a toda la comunidad mágica británica. Invitó a Alastor Moody, conocido como Madelle, a ser el profesor de defensa contra las artes oscuras. Todos los que han entrado en contacto con Moody saben que una vez fue un auror notorio y de sangre fría. Poseía un estado de alerta casi paranoico, de modo que cualquier movimiento brusco realizado por cualquiera que estuviera frente a él desencadenaba su reacción defensiva inmediata, e incluso recurría a un comportamiento agresivo. Sin embargo, Madelle Moody fue una contratación mucho más dócil que la más atrevida de Dumbledore. Dumbledore contrató a un medio gigante como profesor de cuidado de criaturas mágicas. El medio gigante llamado Rubeus Hagrid admitió que había estudiado en Hogwarts, pero fue expulsado en tercer grado porque los peligrosos animales mágicos que crió atacaron a los estudiantes. Pero sorprendentemente, el castigo que recibió fue solo la expulsión de la escuela, y luego se desempeñó como guardabosques de la escuela bajo el acuerdo de Dumbledore. El año pasado, Hagrid se destacó entre muchos otros candidatos mayores, volvió a ganarse el favor de Dumbledore y fue ascendido con éxito al puesto de profesor de cuidado de criaturas mágicas. Desde entonces, Hagrid ha utilizado sus nuevos poderes para introducir una gran cantidad de aterradoras criaturas mágicas para desafiar y probar a los estudiantes a su cargo. En una serie de cursos que fueron considerados extremadamente horribles por la mayoría de los estudiantes, la mala gestión del profesor Hagrid provocó varias lesiones a los estudiantes, y todo esto no pareció atraer suficiente atención a los ojos del director Dumbledore. Una vez experimenté personalmente un feroz ataque de un hipogrifo, me dijo indignado un estudiante de cuarto año, Draco Malfoy, y mi buen amigo Vincent Crabbe fue mordido por un gusano y resultó gravemente herido. Todos tememos al profesor Hagrid, y a todos nos desagrada, pero no nos atrevemos a hablar. La segunda mitad del artículo escribe sobre la madre desaparecida de Hagrid, la gigante Fried Baffar. La naturaleza salvaje de la raza gigante, una vez fueron conocidos por su crueldad y sed de sangre, hasta que la matanza intestina en el siglo pasado casi empujó a esta raza al borde de la extinción. Los pocos gigantes que quedaban se unieron a los mortífagos en la aterradora era gobernada por el misterioso hombre, y cometieron muchas masacres brutales contra muggles inocentes. Finalmente, Rita Skeeter escribió, Hogwarts contrató a Hagrid y Moody tan peligrosos como profesores, lo que sin duda es un reflejo del envejecimiento, la visión borrosa y el juicio en declive de Dumbledore.
Tal vez sea hora de que Dumbledore se dé cuenta de que ya no es adecuado para ser el director de esta escuela de magia y debería tomar la iniciativa de renunciar y dejar que líderes más capaces se hagan cargo de esta importante tarea. Después de sentar tantas bases en la parte anterior, supongo que la última frase es su propósito. Malfoy, ¿qué quieres decir con eso? ¿Dijiste todos odiamos a Hagrid? Eso es ridículo. Harry replicó enojado, señalando a Crabbe detrás de él. ¿Crabbe fue mordido por un gusano Flaubert? Eso es una broma. Los gusanos ni siquiera tienen dientes, y Rita Skeeter, esa idiota, no hizo ninguna investigación básica antes de escribir un artículo. Además, Hagrid fue expulsado de Hogwarts porque fue incriminado. Malfoy levantó una mueca de desprecio en la comisura de su boca y dijo con indiferencia: Vamos, Harry, es hora de que ese gran tonto termine su terrible carrera docente. Los padres no permitirán que un hombre que puede comerse a sus hijos se quede en la escuela. Jaja, hace reír a la gente solo de pensarlo. Todos presten atención. Al igual que Harry estaba a punto de hacer más refutaciones, la voz del profesor Grubbly-Clank interrumpió su argumento en el momento adecuado. Harry respiró hondo, tratando de calmar su ira, pero el periódico en su mano se había arrugado inconscientemente. El profesor Grubbly-Clank describía apasionadamente los aspectos mágicos de los unicornios. Levantó la voz deliberadamente para asegurarse de que incluso los niños en la distancia pudieran escuchar claramente cada palabra que decía. Realmente espero que pueda quedarse. Este nuevo maestro es increíble. Exclamó Parvati Patil mientras sonaba la campana para dar por finalizada la clase. Así debería ser una verdadera clase de cuidado de criaturas mágicas. En el camino de regreso al castillo, los estudiantes hablaban de él con entusiasmo, y parecía que todos pensaban que ella era más adecuada para ser la profesora de este curso que Hagrid. Pero como supo todo esto esa repugnante y desagradable Rita Skeeter. En el camino de regreso al castillo, Hermione frunció el ceño, sosteniendo el periódico que Harry acababa de entregarle en su mano, con una mirada de perplejidad en su rostro. Además, Harry, Rita Skeeter realmente dijo que el profesor Dumbledore no es apto para ser el director de Hogwarts. Esto es demasiado. ¿Cómo pudo escribir un artículo tan distorsionado, fabricado y ridículo? ¿La gente del Ministerio de Magia la dejó decir tonterías? Harry también estaba lleno de dudas. Recordaba claramente que cuando Hagrid y la señora Maxime estaban hablando en el jardín, no había Rita Skeeter cerca, entonces, ¿dónde sabía ella todo esto? Harry decidió ir a la cabaña a ver a Hagrid esta noche después de la clase de adivinación. Capítulo 322 Harry duda. Leyendo el frente a la cabaña de Hagrid, Harry llamó ansiosamente, pero Hagrid no respondió. La gente afuera de la puerta solo podía escuchar los arañazos ansiosos y los gemidos bajos del sabueso fan adentro. Al ver esto, Ron incluso dio la vuelta y llamó a una ventana, pero Hagrid aún no respondió. ¿Por qué nos ignora? Harry frunció el ceño y murmuró para sí mismo confundido. ¿De verdad cree que tendríamos algún rencor contra él debido a su identidad de gigante mestizo? Sin embargo, este parecía ser el caso, y durante toda una semana, Hagrid desapareció por completo de Hogwarts. Malfoy aprovechó la oportunidad para añadir sal a la herida. Cada vez que había profesores presentes y estaba seguro de que Harry no se atrevía a atacarlo, bajaba la voz y decía con un toque de provocación y regodeo: ¿Por qué, estás empezando a extrañar a tu amigo medio gigante? Cada vez que Harry se enojaba con él, pero solo podía apretar los dientes en secreto ya que no tenía forma de lidiar con él. No fue hasta mediados de enero que Harry recordó de repente que todavía tenía un juego. ¿Todavía no has resuelto el rompecabezas del huevo de oro, verdad? Preguntó Harry con una pizca de incredulidad en sus ojos. Yo, he estado ocupado buscando a Hagrid estos días. Me ha estado evitando. Me olvidé de la competencia. Harry parecía un poco impaciente. Harry, ¿conoces el secreto del huevo de oro? Creo que entre los 5 concursantes ahora, tú eres el único que aún no lo sabe. Harry se quedó un poco sin palabras. ¿No tienes ninguna información en absoluto? De hecho, Cedric ya le había revelado en privado algunas pistas a Harry en agradecimiento por su ayuda en el último juego. Pero a Harry realmente no le gustaba Cedric ahora, y no quería aceptar la ayuda de alguien que a menudo caminaba de un lado a otro del pasillo con Q en el brazo. Harry, a decir verdad, Cedric me dio una pista, diciéndome que me bañara en el baño de su prefecto. Harry bajó la voz, su tono lleno de duda. ¿Suena esto confiable? Él no te mintió. Déjame decirte la respuesta directamente. Harry negó levemente con la cabeza y estaba a punto de dar más detalles, pero fue interrumpido por Harry. No, Harry, préstame el mapa del merodeador, lo intentaré esta noche. Harry impidió que Harry le dijera la respuesta directamente. Todavía quería encontrar la respuesta él mismo basándose en las pistas. Entonces será mejor que tengas cuidado y no te dejes atrapar por Snape. Harry le entregó el mapa del merodeador a Harry. No te preocupes, tengo una capa de invisibilidad y el mapa del merodeador, así que no hay forma de que me descubran. Al día siguiente, Harry vio a Harry acostado en la larga mesa débilmente tan pronto como entró en el salón. Sabía que algo debía haber sucedido anoche sin preguntar. No, amigo, eres un perdedor. Puedes ser descubierto incluso con una capa invisible y un mapa del merodeador. ¿Dónde está el mapa del merodeador? Preguntó Harry. Harry, déjame explicarte, recordó Harry su confianza cuando tomó prestado el mapa ayer, y no pudo evitar sonrojarse ante esto. Todo salió bien anoche, pero cuando salí del baño, sucedió algo inesperado, y casi Snape me descubre. Pero, ¿adivina a quién vi en el mapa del merodeador anoche? He visto al señor Crouch. ¿Agacharse? ¿Cómo es posible? Perky dijo que el señor Crouch no ha ido a trabajar al Ministerio de Magia durante 2 semanas.
¿Cómo pudo venir a Hogwarts y quedarse en el castillo de Hogwarts tan tarde? Ron preguntó con sospecha. Harry, ¿estás viendo cosas? Absolutamente no, estoy seguro de que es Barty Crouch. Harry respondió con decisión, con un brillo de certeza en sus ojos. Tal vez el señor Crouch tenga asuntos urgentes que discutir con Dumbledore. Esto no es imposible. Después de todo, el señor Crouch es uno de los árbitros del torneo. Harry trató de dar una explicación razonable, y luego cambió de tema. Pero, por cierto, ¿dónde está mi mapa del merodeador? Bueno, eso, estaba tratando de evitar al profesor Snape, y cuando estaba huyendo, me encontré con el profesor Moody en las escaleras. Fui descubierto por sus ojos mágicos azules, y el mapa del merodeador fue confiscado por él. Harry se rascó la cabeza con molestia cuando escuchó a Harry preguntar. Harry, el profesor Moody te pidió que fueras a la oficina de defensa contra las artes oscuras para verlo esta mañana. Había una pizca de vergüenza y disculpa en la voz de Harry. Harry, ¿cómo pudiste hacer esto? Ya es bastante malo que te hayan atrapado por violar las reglas de la escuela, pero ¿por qué delataste a Harry? Hermione miró a Harry con incredulidad, sus ojos llenos de insatisfacción con el comportamiento de Harry. No tenía otra opción. Los ojos mágicos del profesor Moody son tan poderosos que vio a través de mis mentiras de inmediato. No tenía forma de ocultárselo. Harry trató de excusarse, con una pizca de impotencia en su tono. Está bien, Harry frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quiso decir Barty Crouch Jr.? Con esto, Harry, iré contigo a ver al profesor Moody más tarde. Sugirió Harry apresuradamente. De hecho, el profesor Moody no me castigó anoche. En cambio, me animó a convertirme en auror después de graduarme. No es necesario, necesito ir solo. Iré a buscar el mapa del merodeador. Dijo Harry, y se levantó y fue a la oficina de Moody. Harry abrió lentamente la puerta de la oficina de defensa contra las artes oscuras, y una atmósfera sombría lo golpeó en la cara. La habitación estaba inusualmente oscura y las cortinas estaban cerradas, como si estuviera aislada de la luz del mundo exterior. En el escritorio de Moody, hay un extraño dispositivo que parece un gran giroscopio hecho de vidrio roto. Es una mirilla. Una vez que se acerca una persona sospechosa, se iluminará con una luz tenue y girará salvajemente, advirtiendo de posibles amenazas. En un rincón de la pequeña mesa, un objeto retorcido como una serpiente dorada permanecía en silencio. Aunque parecía una antena de televisión, seguía emitiendo un ligero zumbido. ¿Qué es esto? Preguntó Harry con curiosidad, señalando la antena dorada retorcida. El sensor secreto, dijo Moody, Barty Crouch Jr. Con voz corta y ronca, con una mueca apenas perceptible, mientras se levantaba lentamente de las sombras detrás de su escritorio, puede detectar las mentiras más leves inspiracias. Debajo de la ventana de la oficina, había una caja enorme con 7 cerraduras dispuestas de manera ordenada. ¿Has encarcelado a Moody en esta caja? Los dedos de Harry se deslizaron suavemente por la superficie de la caja, un rastro de preocupación brilló en sus ojos. ¿Puede escuchar nuestra conversación? No te preocupes, lo he puesto en un sueño profundo con una poción especial de aturdimiento. Barty Crouch Jr. Volvió a su verdadera forma, con un toque de orgullo y astucia en su tono. ¿Por qué no matarlo? Harry frunció el ceño y preguntó confundido. Mantener al verdadero Moody será un problema tarde o temprano. Oh, eres realmente cruel y despiadado. Pero no te preocupes, se burló Barty Crouch Jr. Y luego dijo con confianza. Incluso si Dumbledore está encerrado en esta caja, no puede escapar. Dime, ¿qué te trae aquí? ¿Y dónde está el mapa del merodeador? Harry no se molestó en perder el tiempo discutiendo con Barty Crouch Jr. sobre si matar a Moody o no, así que fue directo al grano. Tu actuación en el primer evento fue demasiado buena, ¿realmente quieres ganar el campeonato? El tono de Barty Crouch Jr. se volvió serio y miró a Harry con brusquedad. ¿Y ese mapa, sabías que si no hubiera tenido el mismo nombre que ese viejo, Potter me habría descubierto anoche? ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No está la vieja Barty Crouch bajo la maldición Imperius y bajo tu control? Harry sonrió con desdén, miró al hijo filial frente a él y dijo, además, tu maestro no tiene prisa por el juego, entonces, ¿por qué tienes prisa? Dame el mapa. Harry volvió a hacer la petición, con un tono incuestionable. La expresión de Barty Crouch Jr. cambió ligeramente, y un poco de vacilación y lucha apareció en su rostro sombrío. El mapa del merodeador es demasiado peligroso. No olvides que si estoy expuesto, no podrás escapar. Barty Crouch Jr. bajó la voz y amenazó. Para entonces, Dumbledore podría hacer lo mismo que hizo ese viejo en ese entonces. Por el bien de su propia carrera y reputación, sacrificaría a su propia familia por el bien de la justicia y te enviaría a Azkaban él mismo. Antes de venir a Hogwarts, ¿Voldemort no te dijo que no dijeras tonterías? La boca de Rui se curvó con una mueca burlona. ¿Crees que estoy discutiendo esto contigo? Un silencio deprimente llenó repentinamente la habitación, y el tiempo pareció congelarse en este momento. Barty Crouch Jr. frunció el ceño, reflexionó por un momento y, finalmente, con un rostro sombrío, sacó el mapa del merodeador del cajón de su escritorio y se lo devolvió a Harry. Harry Green, no serás tan arrogante por mucho tiempo más, Barty Crouch Jr. pensó para sí mismo. Después de regresar al gran salón, Harry no podía esperar para saludarlo y preguntar, ¿cómo estuvo? Harry, ¿te castigó el profesor Moody? No, el profesor Moody fue muy amable y no me castigó. Simplemente me recordó que no rompa las reglas de la escuela en el futuro. Harry se rió entre dientes y negó con la cabeza. Mira, te lo dije, el profesor Moody y Snape son dos cosas completamente diferentes.
Harry respiró aliviado en secreto y sonrió. Si el profesor Snape se hubiera enterado, probablemente tendríamos que pasar el resto de nuestra vida en Hogwarts en detención. Vamos a buscar a Hagrid. Harry continuó. Estoy realmente preocupado por Hagrid. Ha estado encerrado en su choza desde que salió la historia de Rita Skeeter. Harry, ¿no abriste la puerta y entraste a ver a Hagrid? Hermione entró. Lo intenté, pero sus puertas y ventanas estaban cerradas y no me dejaba entrar. Harry extendió las manos impotente. ¿Y qué? ¿Has olvidado que eres un mago? Hermione dijo impotente. Aprendimos el encantamiento de desbloqueo en nuestro primer año. ¿O has olvidado el hechizo del encantamiento de desbloqueo? Harry y Hermione siguieron de cerca a Harry y a los demás, trotando todo el camino hasta la cabaña de Hagrid. Hagrid, ¿estás bien? Harry estaba a punto de levantar la mano para llamar a la puerta, pero Hermione pensó que estaba en el camino y la apartó. Rápidamente levantó su varita y la apuntó a la cerradura de la puerta cerrada. Abre la puerta. Cuando sonó el claro hechizo de Hermione, la puerta de la cabaña pareció ser empujada por una fuerza invisible. Mira, está hecho. Hermione se dio la vuelta con orgullo y estaba a punto de presumir ante sus amigos, pero se sorprendió al descubrir que el profesor Dumbledore salía lentamente de la casa. Profesor Dumbledore, nosotros, Hermione bajó la voz inconscientemente, sonando un poco nerviosa, solo estamos aquí para ver a Hagrid. Entiendo. Dumbledore sonrió suavemente, había anticipado tu llegada. Hagrid, Dumbledore se volvió hacia la habitación y dijo suavemente, parece que tus preocupaciones anteriores eran innecesarias. No estás solo. Tienes amigos que realmente se preocupan por ti. Extendió la mano y señaló suavemente a Harry y a su grupo. 2 lágrimas de cristal se deslizaron silenciosamente por el rostro de Hagrid, deslizándose por sus profundos ojos y finalmente mezclándose con su espesa barba. Hagrid, a decir verdad, desde que asumí el cargo de director, al menos varios búhos han volado cada semana con cartas que cuestionan mis métodos de gestión. ¿Cómo debo lidiar con estos? ¿Debería aislarme del mundo como lo hiciste tú? Pero tú eres diferente, no eres medio gigante, y yo, mi madre, la voz de Hagrid tembló. Hagrid, pero piénsalo, no tengo parientes decentes. Interrumpió Harry indignado. Solo piensa en los desagradables Dursley. Lo que dijo Harry tiene sentido, dijo el profesor Dumbledore suavemente, mi propio hermano, Aberforth, una vez lanzó impulsivamente un hechizo inapropiado sobre una cabra, lo que hizo que apareciera en los titulares de los periódicos y se convirtiera en el blanco de críticas públicas. Pero Aberforth no escapó ni se escondió. Continuó haciendo lo que hizo, por supuesto, tal vez en parte porque no reconoció las palabras que lo acusaban. Hagrid se esforzó por dejar de sollozar, pero las lágrimas seguían cayendo incontrolablemente. Dumbledore vio esto y le dio unas palmaditas en el hombro suavemente, luego se dio la vuelta y salió de la cabaña. Creía que Harry podía consolar a Hagrid. Harry lo siguió de cerca y salió de la cabaña con Dumbledore. Harry, tus amigos están consolando a Hagrid, no deberías irte en este momento. Dumbledore se detuvo y dijo con una sonrisa. Catherine está a punto de graduarse este año, y su abuelo Kevin Ferris me invitó de nuevo al cuartel general de los apóstoles. Harry dijo, estoy un poco indeciso y no sé si debería ir, así que quiero escuchar tu opinión. Adelante. Las palabras de Harry hicieron que Dumbledore dudara, pero la voz de Grindelwald provenía de los arbustos. Harry, vete sin preocupaciones. No te preocupes por nada más. No pueden hacerte nada. Ya sea que Albus y yo estemos contigo o no, tú eres el más seguro. ¿Estás seguro? Preguntó Harry, mirando a Grindelwald, y Dumbledore también lo miró. Por supuesto, asintió Grindelwald con firmeza. Espera, Gellert, no hay prisa por este asunto. Harry, déjame pensarlo detenidamente, todavía tenemos algo de tiempo. Dumbledore también dudó un poco, luego dirigió a Grindelwald y los dos caminaron hacia la oficina del director uno al lado del otro. Parece que has ganado mucho esta vez. En la oficina del director, Dumbledore miró a Grindelwald con sus ojos profundos. De hecho, conocía a alguien que nadie esperaba y aprendí algunas cosas. Grindelwald sonrió y miró a su alrededor inconscientemente, como si estuviera buscando algo. Al principio, todos estábamos preocupados por la amenaza que los apóstoles podrían traer a Harry, pero ahora parece que nuestras preocupaciones pueden ser innecesarias. De hecho, Harry siempre ha sido una persona favorecida por el destino. Tal vez él mismo ni siquiera sepa que el pasado, el presente y el futuro siempre han estado fuertemente agarrados en sus manos, y nunca ha cambiado. Capítulo 323 Preparativos. Finalmente, el nudo en el corazón de Hagrid se ha desatado. Creo que pronto volverá a la clase de cuidado de criaturas mágicas. El tono de Harry reveló una pizca de alivio que era difícil de ocultar cuando puso un pie en el camino de regreso al castillo. Ahora no es el momento de relajarse, Harry, ¿has pensado en una manera de pasar la segunda competencia? Hermione recordó, no lo olvides, no queda mucho tiempo antes de que comience la competencia. Malo. La sonrisa de Harry se congeló al instante. La segunda competencia se llevaría a cabo bajo el agua, y él no era un pez, por lo que cómo podría sobrevivir bajo el agua era un problema. ¿Qué tal, Harry, vuelves a usar el encantamiento de invocación? Por ejemplo, esta vez puedes invocar un conjunto de tanques de buceo que los muggles usan para bucear. Ron propuso una idea. No, Ron, no es tan fácil aprender a manejar un equipo de buceo como crees. Harry negó levemente con la cabeza, luciendo avergonzado, y es demasiado problemático usar un equipo de buceo. La solución más ideal sería transformarse a sí mismo, como en un submarino o en una criatura que pueda moverse libremente bajo el agua.
Hermione se hizo cargo de la conversación y dijo después de pensar por un momento: desafortunadamente, aún no hemos tocado los cursos avanzados de la transformación humana. Eso no se cubrirá hasta el 6º grado. Si lo intentas sin suficiente entrenamiento, las consecuencias serán impredecibles y el riesgo es demasiado grande. Hablando de la transformación humana, los ojos de Harry se volvieron hacia Harry. Olvídalo. No puedes dejar que el profesor Moody te convierta en un pez durante la competencia. Esto va en contra de las reglas. Harry negó con la cabeza. En cuanto a los animagos, es aún más imposible. Simplemente no hay suficiente tiempo. Si tienes mala suerte y no te encuentras con un clima adecuado, no podrás aprenderlo durante varios años. Incluso si lo aprendes, ¿qué pasa si tu animago es un animal que no puede nadar en absoluto? Entonces, creo que la forma más segura es buscar otros hechizos. Hermione continuó: tal vez podamos encontrar un hechizo en la biblioteca que pueda permitirle a Harry sobrevivir en el entorno de oxígeno deficiente bajo el agua. ¿Existe realmente tal hechizo? Harry preguntó dudoso, luego volvió su mirada hacia Harry. Harry, debes haber encontrado una manera de pasar la segunda tarea, ¿verdad? Por supuesto, he pensado en varias formas. Harry asintió. ¡Genial! Dime rápido, Harry quería saber ansiosamente, pero Hermione lo interrumpió antes de que pudiera terminar sus palabras. Espera, Harry, si fuiste tú quien le dijo a Harry la solución y Harry no encontró la solución por sí mismo, ¿eso cuenta como una violación de las reglas de la competencia? Después de todo, tú también eres un concursante. Dijo Hermione, tirando suavemente del brazo de Harry. Debería estar bien. Solo unos pocos de nosotros sabemos de esto. Harry negó con la cabeza. Así es, por favor Hermione, solo deja que Harry me lo diga directamente. Realmente no me queda mucho tiempo para prepararme. Suplicó Harry ansiosamente. Pero las reglas, Hermione todavía parecía un poco preocupada. No te preocupes, Harry, no se lo digas a nadie. Dijo Harry. Bueno, déjame pensar, ¿qué métodos son adecuados para ti? Harry se tocó la barbilla y dijo lentamente después de caer en una profunda reflexión. Debería haber solo dos. La primera es la maldición de la cabeza de burbuja. La maldición de Bubblehead. ¿Qué tipo de hechizo es este? ¿Cómo es que nunca antes había oído hablar de él? Harry parecía confundido, y Ron y Neville a su lado también negaron con la cabeza. Hermione también frunció el ceño cuando escuchó la maldición de Bubblehead, y era obvio que ella tampoco conocía este hechizo. El hechizo cabeza de burbuja puede generar una gran burbuja protectora alrededor de la cabeza del lanzador. No solo protege contra el aire tóxico contaminado del mundo exterior, sino que también le permite respirar libremente bajo el agua. Harry explicó pacientemente a todos. Harry, nunca he oído hablar de este hechizo, y mucho menos sé cómo hacerlo. ¿Es difícil de aprender? Harry parecía bastante ansioso. Personalmente, no creo que sea demasiado difícil. Simplemente sigo las instrucciones del libro y lo aprendo después de un intento. Dijo Harry con indiferencia. Eso suena bien, no demasiado difícil. Harry asintió y dijo, sintiéndose aliviado. Harry lo hizo bien después de un intento, así que incluso si no era tan bueno como él, podía pasar más tiempo practicando. Si no pudo hacerlo una vez, podría hacerlo 10 veces al menos. Harry, ¿no acabas de decir que hay dos caminos? ¿Cuál es el otro? Hermione sintió que el primer método no era muy confiable. Harry, te aconsejo que no te confíes demasiado. ¿Hay otra manera? ¿Has oído hablar de Gillyweed? Los ojos de Harry recorrieron los rostros de todos. Sí, Gillyweed, ¿por qué no se me ocurrió? Neville se dio una palmada en la frente y de repente se dio cuenta de lo que había dicho Harry. Neville, ¿conoces este tipo de cosas? Preguntó Harry con curiosidad. Sí, el libro Plantas acuáticas mágicas del mar Mediterráneo y sus características que me dio el profesor Moody tiene una introducción detallada a Gillyweed. Neville asintió con una sonrisa, sus ojos brillaban de emoción. Harry, creo que Gillyweed es más adecuado para ti. Será mucho más fácil para ti competir con él. Después de tomar Gillyweed, una vez que ingresa al agua, las branquias crecerán debajo de sus orejas, lo que le permitirá respirar libremente bajo el agua. Además, también puede permitir que tu cuerpo se adapte completamente al entorno submarino, y te hará nadar más rápido en el agua. Lo más importante, Harry, ¿alguna vez has pensado en la temperatura del agua durante la competencia? Por no hablar de nadar en el lago Negro, incluso caminar descalzo por el lago te haría temblar de frío. Entonces, ¿la hierba dorada puede resistir el frío? Los ojos de Harry se iluminaron. Puede ayudarte a adaptarte al entorno acuático, incluida la temperatura. Neville asintió afirmativamente. Neville, no esperaba que supieras tanto. ¿Tienes alguna alga dorada? Harry obviamente tenía grandes esperanzas en la Gillyweed. Lo siento, Harry, solo he visto imágenes de Gillyweed en los libros, pero nunca he visto la cosa real. Neville sacudió la cabeza con pesar. No te preocupes, conozco un lugar donde definitivamente puedes encontrarlo. Harry interrumpió en este momento con una sonrisa maliciosa en la cara. ¿Dónde? Harry y Neville preguntaron al unísono, sus ojos brillaban con anticipación. La hierba Hylian debe ser indispensable en el almacén de medicinas de Snape. Dijo Harry con firmeza. ¿Snape? No, eso. Harry agitó las manos rápidamente cuando escuchó eso. La última vez, Snape lo había acusado erróneamente de robar sus hierbas. Si realmente intentara robar la hierba dorada esta vez, nunca podría lavarse incluso si saltara al lago Negro. Creo que será mejor que intente aprender el encantamiento de la cabeza de burbuja primero, y luego vaya a la aldea de Hogsmeade para probar suerte y ver si puedo comprar hierba dorada, dijo Harry. Está bien entonces. Harry sonrió levemente, pero ya había tomado una decisión.
De todos modos, planeaba tomar prestada la hierba de Snape, por lo que la culpa de robar las hierbas definitivamente sería culpa de Harry. En el peor de los casos, también podría traer algo para Harry, para no tener que asumir la culpa en vano. El grupo regresó al pasillo y estaban a punto de irse cuando vieron a Ludo Bagman, el perro, aparecer sigilosamente con ojos parpadeantes. Espera un momento, espera un momento. Ludo Bagman los detuvo de repente y dio un paso adelante. Señor Green, ¿podría llevarme a ver al director Dumbledore? Tengo algo urgente que discutir con él. Antes de que terminara de hablar, arrastró a Harry hacia la oficina del director sin decir nada, dejando a todos en estado de shock. ¿Por qué el señor Bagman se comporta hoy de forma tan extraña? Harry se rascó la cabeza, desconcertado. Hoy no hay partido y él no es un comentarista. ¿Qué hace en Hogwarts? ¿Y cómo es que no sabe dónde está la oficina de Dumbledore? De hecho, su comportamiento es un poco anormal. Hermione también frunció el ceño, sintiéndose igualmente confundida. ¿Por qué apareciste de repente en Hogwarts? Si necesitas algo, solo avísame. Preguntó Harry con el ceño fruncido. Solo dime qué está pasando. Si otras personas nos ven hablando en privado, despertará sus sospechas. Es un completo malentendido, un malentendido. Ludo Bagman agitó las manos y explicó apresuradamente. No quería venir a Hogwarts, pero esos cobradores de deudas me han perseguido hasta Hogsmeade, así que no tengo más remedio que venir a Hogwarts a esconderme. Acabo de encontrarme contigo en el vestíbulo, así que vine a hablar contigo y ver si hay algo en lo que pueda ayudarte. Ludo Bagman continuó. Señor Green, supongo que ha resuelto el secreto del huevo de oro. La segunda tarea requiere que estés bajo el agua en el lago negro durante al menos una hora. No encontré ningún problema, Harry negó con la cabeza suavemente, deberías pensar detenidamente quién debería ganar el campeonato al final. Por supuesto que es Porter. Ludo Bagman casi soltó. Con mi incesante publicidad y su excelente actuación en el primer evento, entre todas las predicciones actuales, usted tiene la mayor oportunidad de ganar el campeonato y Porter tiene la más baja. Es demasiado joven, incluso si tuvo un buen desempeño en el primer evento. Entonces, si Porter gana el campeonato inesperadamente al final, haremos una fortuna. Ludo Bagman se emocionaba cada vez más a medida que hablaba. Está bien, entonces. Harry sonrió significativamente, por el bien de los Galeones de Oro, que Potter gane el campeonato. Harry una vez más se dedicó al estudio intensivo. Esta vez, su objetivo era dominar el encantamiento cabeza de burbuja, con la misma intensidad con la que había estudiado el encantamiento deslizante con urgencia para hacer frente al primer proyecto. Harry tenía razón. El amuleto Bubblehead en sí no era complicado. Harry había dominado su método de casting en solo una mañana. Sin embargo, el efecto de su encantamiento Bubblehead era bastante inestable y solo podía durar unos 30 minutos, y eso en un entorno sin interferencias. Harry podía imaginar que la duración del encantamiento cabeza de burbuja podría ser aún más corta en el lago negro. Ahora, el corazón de Harry estaba una vez más envuelto por la tensión del pasado, y le resultaba difícil concentrarse incluso en clase. El lago que una vez consideró como una escena en el campus ahora se convirtió en una sombra indeleble en su corazón. Cada vez que se acercaba a la ventana del aula, sus ojos siempre se sentían involuntariamente atraídos por la fría superficie gris hierro del lago negro. El fondo profundo y frío del agua parecía un reino secreto inalcanzable, lo que hizo que Harry sintiera miedo. Al igual que el primer proyecto, el período antes de enfrentarse al dragón cola de cuerno húngaro, el tiempo parecía estar hechizado y pasaba extremadamente rápido. A solo 2 días de la segunda competencia, el apetito de Harry había disminuido una vez más. El único consuelo en la mesa del desayuno de lunes era el búho marrón que regresaba de lejos, con una respuesta de Sirius. Harry no podía esperar para sacar el delgado pergamino y desplegarlo suavemente. Lo que vio fue el texto más corto que Sirius había escrito desde que comenzaron a comunicarse. Lo estudió una y otra vez, e incluso le dio la vuelta al papel, con la esperanza de encontrar más texto en el reverso, pero el reverso seguía vacío. En la carta, Sirius solo preguntó brevemente cuándo irían a Hogsmeade la próxima vez. Debería ser el siguiente, y el fin de semana que viene. Hermione contó las fechas y dijo, usa mi pluma y escríbele una respuesta rápidamente, y usa este búho. Harry se apresuró a escribir la fecha en el reverso de su respuesta, luego ató la carta a la pata del búho y la vio volar de nuevo a la luz de la mañana. ¿Por qué Sirius pregunta cuándo será nuestro próximo viaje a Hogsmeade? Yo tampoco lo sé. Harry negó con la cabeza y se volvió para preguntarle a Hermione, ¿dónde está Harry? Todavía tengo algunas preguntas sobre la maldición de Bubblehead que quiero hacerle. Ya debería estar en la cabaña de Hagrid. Tenemos que darnos prisa allí, recordó Hermione. No lo olvides, la próxima clase es cuidado de criaturas mágicas, y la tomaremos con Slytherin. En la clase de cuidado de criaturas mágicas de hoy, Hagrid no continuó permitiendo que los estudiantes observaran y cuidaran a los Scrooge de cola explosiva, tal vez porque solo quedaban 2 Scrooge de cola explosiva, o tal vez por otras razones. Hagrid se hizo cargo del curso unicornio dejado por el profesor Grubbly Plank. Resultó que la familiaridad de Hagrid con los unicornios no era menor que la del profesor Grubb, excepto que de vez en cuando mostraba arrepentimiento, como si sintiera un poco de lástima por la falta de colmillos del unicornio. Hagrid también trajo especialmente 2 cachorros de unicornio. No eran tan puros e impecables como los unicornios adultos, pero estaban cubiertos de un deslumbrante pelaje dorado puro. Sin excepción, todas las chicas que vinieron a clase hoy estaban tan felices que parecieron volverse locas cuando vieron a los 2 cachorros de unicornio. Los unicornios son más accesibles cuando son cachorros, presentó Hagrid a la clase.
Cuando tienen unos 2 años, su color dorado se desvanece y se vuelve plateado. Cuando tienen alrededor de 4 años, sus cuernos comienzan a mostrarse y finalmente se vuelven de color blanco puro cuando alcanzan la edad adulta. A diferencia de los unicornios adultos, los cachorros también son muy tolerantes con los niños. Puedes acercarte, incluso tocarlos suavemente y alimentarlos con algunos terrones de azúcar. Hagrid pidió a todos que se alinearan y dejaran que los estudiantes se turnaran para saludar e interactuar con los cachorros de unicornio de manera amistosa. Cuando fue el turno de Harry, sonrió y trató de ser amigable, pero los cachorros de unicornio, que acababan de ser dóciles y de buen comportamiento, de repente saltaron asustados y retrocedieron repetidamente, con vigilancia en sus ojos. Si no fuera por las cuerdas, podrían haber huido y desaparecido sin dejar rastro. Harry, ¿qué tal si das un paso atrás primero? Creo que tú, los asustaron. Al ver esto, Hagrid se apresuró a consolar a los 2 cachorros de unicornio asustados. Harry no tuvo más remedio que mantenerse alejado de estos 2 cachorros de unicornio ingratos con frustración. Maldita sea, todos los unicornios están locos. Tan pronto como terminó la clase de cuidado de criaturas mágicas, Harry no podía esperar para encontrar a Harry y preguntarle sobre la técnica de lanzamiento del amuleto cabeza de burbuja. El consejo de Harry para él fue que practicara más. No se puede aprender un hechizo simple como la maldición de la cabeza de burbuja a primera vista, con solo tener las manos. Si me preguntas, Harry, si realmente no tienes otra opción, trata de encontrar a Snape y tomarle prestada a Gillyweed. Dijo Harry con impaciencia. Deja de bromear, ¿crees que Snape me ayudará? Y de acuerdo con las reglas, los concursantes no pueden buscar ayuda de los profesores. Harry negó con la cabeza. Incluso si yo, Harry Potter, me ahogara o muriera en el lago negro, nunca usaría la Gillyweed de Snape. Capítulo 324. El segundo día de competencia llegó según lo programado. Los asientos que rodeaban la arena del Dragón de Fuego el pasado mes de noviembre ahora estaban dispuestos capa por capa en la orilla del lago negro, sin dejar espacio. La superficie del lago estaba ondulada, reflejando la emoción del estadio. Los árbitros se sentaron en una larga mesa cubierta con un mantel dorado en el extremo más alejado de la audiencia. A excepción de Harry, Fleur, Cedric y Krum estaban en su lugar, de pie en silencio junto a la mesa del árbitro, esperando que comenzara el juego. Parece que falta una persona. Dijo Ludo Bagman. Harry Potter no vino. Tiene miedo y planea rendirse. Había una pizca de regocijo en el tono de Karkaroff. Yo, ya voy. La voz de Harry estaba llena de jadeos rápidos. Corrió a toda velocidad y finalmente tropezó en el barro. Frenó con urgencia, pero accidentalmente salpicó barro y agua, manchando la túnica de Fleur. ¿Dónde has estado? Preguntó una voz severa con tristeza, casi llegaste tarde. ¿O te olvidaste de que hoy había un juego? No seas impaciente, Perky, dale algo de tiempo. Ludo Bagman se adelantó en el momento adecuado y dijo con una sonrisa en su rostro. Dumbledore le dio a Harry una sonrisa alentadora, mientras que en contraste, Karkaroff y Madame Maxime parecían muy infelices. Era obvio por sus expresiones que pensaban que Harry no aparecería. Harry, ¿cómo pudiste dejar que Dobby robara cosas? Preguntó Harry en voz baja después de pararse al lado de Harry. Parece que Dobby te ha entregado con éxito la hierba dorada. La boca de Harry se curvó con una sonrisa maliciosa. Harry miró a Harry con gran resentimiento. Justo en el camino hacia aquí, Dobby misteriosamente metió Gillyweed en su mano y le dijo que se la habían robado al profesor que Harry Potter más odiaba. Harry ni siquiera necesitó pensarlo, Harry debe haberle pedido a Dobby que se fuera. Solo dime si lo necesitas o no. Harry se echó a reír. ¿Tengo otra opción ahora? Harry suspiró. No pudo mantener la maldición de Bubblehead por mucho tiempo. Para evitar ahogarse, ¿tenía otra opción además de Gillyweed? E incluso si llevara a Gillyweed para explicarle a Snape, ¿escucharía a Snape? Harry estaba molesto. Sintió que fue Harry a quien se le ocurrió la idea y fue él quien ordenó a Dobby que actuara. Había estado en una posición pasiva todo el tiempo. ¿Por qué debería ser él el único que cargue con la culpa al final? Fue tan malditamente injusto. En ese momento, Ludo Bagman se acercó a las filas de los guerreros y, agitando su varita, les ordenó que se alinearan a lo largo de la orilla, manteniendo 10 pies de distancia entre cada hombre. Luego, como lo hizo en la Copa del Mundo, apuntó con la varita a su garganta y dijo, voz alta. De repente, su voz resonó en el cielo como un trueno, penetró en la oscura superficie del lago y se transmitió claramente a todas las gradas. Atención, público. Nuestros guerreros están listos para partir. Cuando suene el silbato, el segundo partido del torneo comenzará de inmediato. Necesitan rescatar a los rehenes encarcelados del fondo del profundo lago negro. Tienen una hora en rojo. Ahora, comenzaré la cuenta regresiva. 3, 2, 1, comienza el juego. Cuando terminó la resonante cuenta regresiva de Ludo Bagman, un silbido agudo y claro rompió el aire silencioso y frío del invierno. En las gradas, las emociones del público se encendieron al instante, y los vítores y los aplausos atronadores se entrelazaron. En el momento en que sonó el silbato, Harry rápidamente sacó una bola de Gillyweed de su bolsillo. La bola parecía varias colas de ratón resbaladizas de color verde grisáceo enredadas entre sí, respiró hondo y se metió la bola de planta en la boca. Profesor Snape, créame, me ofrecí como voluntario. En comparación con Harry, las acciones de Harry fueron más decisivas. Caminó hacia el centro profundo y oscuro del lago sin dudarlo. El agua fría del lago que se aproximaba perforó su piel como agujas, provocando un dolor ardiente, como si sus piernas estuvieran siendo lamidas por llamas invisibles.
Cuando todo el cuerpo de Harry estuvo completamente sumergido en el agua, rápidamente sacó la hierba dorada de su bolsillo, se la metió en la boca sin dudarlo y la masticó vigorosamente. Esta hierba no traía un olor desagradable, pero el sabor era bastante extraño, duro y resbaladizo, como los tentáculos de un pulpo. Entonces, un dolor repentino atacó repentinamente a ambos lados del cuello de Harry, como si lo hubiera cortado una cuchilla afilada. Extendió la mano y la tocó, y se sorprendió al encontrar dos largas grietas debajo de sus orejas. Trató de inhalar un trago de agua del lago y, de repente, un chorro de agua fría fluyó suavemente a lo largo de sus branquias, trayendo el oxígeno que tanto necesitaba a su cerebro. La sensación era novedosa y cómoda. Los cambios más significativos ocurrieron en las extremidades de Harry, los pies palmeados crecieron milagrosamente entre sus dedos de las manos y los pies. Mientras Harry remaba con sus pies palmeados, se sorprendió al descubrir que podía moverse tan rápido en el agua. Efectivamente, no hay nada más adecuado para este juego que Gillyweed. Harry giró su cuerpo ágilmente y nadó directamente hacia el fondo del lago como un pez espada sigiloso. A su alrededor había un paisaje caótico y misterioso, con la oscuridad y la neblina entretejidas, y solo una luz tenue brillaba a través del área a menos de 3 metros a su alrededor. Lo atravesó, y cada trazo parecía revelar capa tras capa de velos misteriosos. El lago ondulante, los retorcidos bosques de plantas acuáticas negras y verdes, y la ancha arena fangosa cubierta de guijarros brillantes, todo apareció ante sus ojos uno por uno. Los ojos de Harry se abrieron de par en par mientras intentaba penetrar en el agua gris y ligeramente extraña del lago y miraba fijamente la zona más oscura y brumosa a lo lejos. Los pequeños peces pasaron junto a él con la ligereza de las flechas de plata, dejando tras de sí fugaces rastros de plata. De vez en cuando, su vista captaba una enorme silueta frente a él, pero cada vez que se acercaba, los fantasmas desaparecían en la nada, reemplazados por gruesos árboles negros muertos o intrincados montones de plantas acuáticas. Harry no vio a nadie más. El fondo del lago negro era demasiado grande, por lo que tuvo que encontrar un guía local, de lo contrario podría perderse. Mientras intentaba distinguir todas las señales posibles en las sombras, una fuerza repentina agarró su tobillo sin previo aviso. Harry se volvió su cuerpo rápidamente, y de repente apareció un Grindylow frente a él, un monstruo de agua con cuernos afilados en la cabeza y una cara horrible. Este débil monstruo de agua probablemente era más peligroso solo por su apariencia aterradora. ¡Aléjate! Harry gritó, pero su voz fue tragada por el agua y solo una enorme burbuja estalló en su boca. Harry pateó la cabeza de Grindylow con fuerza, y los ojos del monstruo rodaron hacia atrás, aflojaron sus garras y se alejaron flotando débilmente por el agua. Después de que Harry lanzó un hechizo agudo y sin sombras sobre el inconsciente Grindylow, nadó rápidamente hacia la parte más profunda, siguiendo la canción de la sirena. Las sirenas tienen un alto coeficiente intelectual. Planea atrapar una sirena como guía. No importa si la sirena puede entender lo que dice o no, y no importa si la sirena no está dispuesta a abrirle el camino a Harry. Harry cree que cuando su varita mágica se coloca contra su cabeza, todos los problemas se resolverán. Después de al menos 20 minutos de nadar duro, Harry llegó a un cuerpo de agua completamente diferente. Aquí, el barro negro cubría todo el fondo del lago, y cada movimiento que hacía agitaba el agua circundante, formando círculos de remolinos de agua oscura. De repente, el paisaje circundante se volvió áspero y primitivo, con piedras ásperas cubiertas de musgo que formaban el paisaje principal de esta zona. Aquí, Harry finalmente vio sirenas, pero su apariencia era muy diferente a la de las sirenas en la pintura suave del baño. La piel de las sirenas era de un color gris hierro frío, su cabello verde oscuro era salvaje y descuidado como algas marinas, sus ojos y dientes expuestos eran de color amarillo moteado, y alrededor de sus cuellos colgaban collares de guijarros conectados por gruesas cuerdas, que chocaban suavemente con sus movimientos, haciendo sonidos bajos. Cuando Harry nadó por esta área, las sirenas le dieron sonrisas maliciosas. 2 sirenas siguieron a Harry en secreto, una de ellas sosteniendo una afilada lanza de plata. Sus colas golpeaban el agua del lago, creando olas de agua, y se acercaban a Harry a una velocidad alarmante. La lanza trazó un arco plateado en el agua, dirigiéndose directamente hacia Harry. Harry se dio la vuelta, esquivó ágilmente y agarró la lanza. Entonces, un deslumbrante relámpago rojo brotó de su palma. La corriente eléctrica se extendió rápidamente a lo largo del largo hasta de la lanza como si estuviera viva, hasta que golpeó a la sirena que sostenía la lanza en el otro extremo. El cuerpo de la sirena tembló, puso los ojos en blanco y se desmayó. Harry aprovechó la oportunidad para retirar la lanza, sus movimientos eran suaves y fluidos, y luego la balanceó con fuerza, golpeando la cabeza de la otra sirena como un martillo pesado. Con un bang, los ojos de la sirena de repente se iluminaron y su cabeza zumbaba. Cuando apenas recuperó la conciencia, se sorprendió al descubrir que Harry estaba parado frente a él, sosteniendo la varita mágica en su mano izquierda y sosteniendo la lanza firmemente en su mano derecha, con la punta afilada contra su garganta. Llévame al destino de la competencia, de lo contrario, lo cortaré en sashimi para ti y lo ensartaré en una lanza para hacer una sirena a la parrilla. La voz de Harry era baja y, mientras hablaba, una cadena de burbujas salió de su boca. La sirena se quedó allí aturdida cuando ella escuchó eso. Había una pizca de confusión en sus ojos amarillos. No estaba claro si no entendía lo que decía Harry o si no estaba dispuesta a abrir el camino. Al ver esto, Harry sonrió, mostrando sus afilados dientes blancos. Agitó suavemente la varita mágica en su mano, y una corriente eléctrica de color rojo sangre brotó instantáneamente de la punta de la varita, golpeando a la sirena que había sido aturdida por él antes.
La corriente eléctrica parecía tener vida, vagando libremente por el cuerpo de la sirena, haciendo que volviera a temblar, retorciendo su cuerpo de dolor y gimiendo. La sirena con la lanza en la garganta asintió ferozmente, entiendo, detente. Mi hermano es casi un pez maduro. No quise lastimar a nadie, pero el mundo me obligó a hacerlo. Oh, ¿para qué molestarse? ¿Por qué molestarse? Harry suspiró suavemente, luego sacó un trozo de hierba de agua extremadamente dura de los arbustos cercanos, ató un extremo alrededor del cuello de la sirena y sostuvo el otro extremo en su mano. Escucha mis órdenes. Harry guardó su varita, sostuvo a la sirena en su mano izquierda y levantó la lanza en su mano derecha. Vamos. Aunque la sirena era extremadamente reacia, tuvo que hacer todo lo posible para empujar a Harry hacia adelante bajo el agua. Harry, por otro lado, aprovechó este tiempo para mirar a su alrededor cuidadosamente y observar otras cosas bajo el agua. Después de nadar durante unos 10 minutos, a medida que se adentraban más y más, las viviendas de piedra a su alrededor se volvían cada vez más densas, y algunas de ellas estaban rodeadas de jardines submarinos cuidadosamente dispuestos. Llegaron a una plaza que parecía una pequeña aldea de sirenas. Un gran grupo de sirenas se reunió frente a ellos, señalando y hablando a Harry. En el centro de la plaza, un grupo de sirenas cantaba al unísono, y detrás de ellas, se destacaba una tosca estatua de sirena tallada en una enorme piedra. En la cola de la estatua, 5 humanos están atados como rehenes, y junto a ellos, un grupo de sirenas con lanzas están a la espera. Estoy aquí. Gracias por su arduo trabajo. Harry soltó la hierba del agua y dijo con una sonrisa, iré a verte la próxima vez que llegue al fondo del agua. La sirena, que acababa de dar un suspiro de alivio después de quitarse la hierba de agua del cuello, se asustó hasta la muerte cuando escuchó las palabras de Harry. Agitó la cola y se fue rápidamente como un torpedo. ¡Qué grosero! Harry nadó rápidamente hacia los 5 rehenes que estaban atados con cuerdas de algas. Todos estaban en un sueño profundo, con la cabeza caída y una serie de pequeñas burbujas se desbordaban de las comisuras de sus bocas de vez en cuando. Al lado de Hermione estaba la niña Gabrielle, pero Gabrielle no se veía bien en ese momento. Su rostro estaba pálido como el papel y se estaba muriendo. Las cuerdas utilizadas para atar a los rehenes fueron cuidadosamente tejidas con plantas acuáticas resistentes. Eran fuertes y resbaladizos a la vez. Harry los probó con la lanza en la mano y los tiró con decisión. Luego usó el hechizo francotirador para cortar las cuerdas de Hermione y Gabrielle. Al ver esto, 6 o 7 sirenas con lanzas rodearon rápidamente a Harry. Capítulo 325. Harry balanceó vigorosamente sus pies palmeados. Cada patada iba acompañada de ráfagas de dolor intenso en ambos lados del cuello. El agua del lago pasó de ser fresca y agradable a volverse cada vez más fría. Todos los cambios le recordaban a Harry que tenía que darse prisa, ya que la magia de la hierba dorada se estaba disipando gradualmente. Justo cuando el efecto de la hierba dorada estaba llegando a su fin, Harry de repente salió corriendo del agua y fue recibido por el aire fresco y fresco perdido hace mucho tiempo, que rozó suavemente su rostro mojado. Harry respiró con avidez, como si fuera el primer aliento real de su vida. Cada respiración iba acompañada de un profundo jadeo. Al mismo tiempo, sostuvo a Hermione y Gabrielle a ambos lados y nadó con fuerza hacia la orilla. Tan pronto como llegaron a la orilla, Hermione y Gabrielle escupieron el agua del lago una tras otra, se despertaron lentamente y parpadearon con sus ojos nublados a la luz deslumbrante. Después de que Harry se los confió a salvo a Madame Pomfrey, rápidamente se lanzó un encantamiento Bubblead y, sin detenerse un momento, se apresuró a regresar al lago negro. Harry y su grupo que fueron dejados atrás por Harry miraron a Harry que pasó junto a ellos en la dirección opuesta, y sus corazones estaban llenos de confusión y duda. No entendían, todos los rehenes habían sido rescatados, su misión se había completado, ¿por qué Harry quería regresar al lago negro? Había una gran burbuja transparente sobre la cabeza de Harry, y su dirección era muy clara. Nadó rápidamente hacia la zona con exuberantes plantas acuáticas en el fondo del lago. En el camino de regreso de completar la misión, Harry notó agudamente la normalidad en esta área. Después de regresar a la orilla, Harry escaneó rápidamente el área y no encontró a Furon. Su corazón se apretó de repente e inmediatamente se dio cuenta de que Furon debía estar en problemas. Efectivamente, cuando Harry se acercó al agua, descubrió que Fleur estaba rodeada por un grupo de Grindylows, al menos 50 de ellos. Harry. Furon, que también estaba usando el hechizo Bubblead para permanecer en el agua, tenía un destello de sorpresa y esperanza en sus ojos en el momento en que vio a Harry. Quédate quieto, agárrate a las plantas acuáticas y no te muevas. Déjame estos Grindylows a mí. Harry dio órdenes a Fleur con calma. Para evitar que su hechizo lastimara accidentalmente a Fleur, Harry también sacó su varita de tejo. Tormenta eléctrica. En la orilla del lago, después de regresar sanos y salvos y entregar a los rehenes rescatados del fondo del lago a Madame Pomfrey, de repente descubrieron que el lago negro estaba creciendo, con olas que se elevaban en el centro del lago. Pero hoy ha sido un día soleado y sin viento. Los estudiantes en las gradas también se sorprendieron, ya que acababan de presenciar claramente una deslumbrante luz roja parpadeando en el fondo del lago. Furon se aferró con fuerza a las duras plantas acuáticas en el fondo del lago. El agua del lago circundante de repente se volvió violenta. Un relámpago rojo brillante brilló como una llama danzante, extendiéndose desenfrenadamente en el agua, tiñendo la figura de Furon y las plantas acuáticas con un rojo ardiente. La tormenta eléctrica se desató entre el grupo de Grindylow, y su velocidad fue tan rápida que superó el límite de lo que a simple vista podía captar. Los relámpagos se entrelazaron y rápidamente se tejieron en una intrincada red de relámpagos.
El grindilo circundante no tuvo oportunidad de luchar. Su existencia se disipó rápidamente como la niebla de la mañana y se convirtió en cenizas. Al final, no quedó ni un rastro o un cadáver. Furon tragó saliva involunariamente, miró en silencio a Harry en el campo de trueno sobre su cabeza, y una sensación indescriptible surgió en su corazón. La figura de Harry en este momento la hizo sentir tan extraña y familiar, como si hubiera viajado al momento en que se conocieron en Francia. «Fleur, ¿estás bien?». La voz de Harry interrumpió sus pensamientos. Nadó hacia el lado de Furon y vio que ella todavía estaba aturdida, por lo que no pudo evitar preguntar en voz baja. «Yo, estoy bien. Es solo que hay demasiados de estos malditos Grindylows». Fleur miró fijamente la cara de Harry y rápidamente recobró el sentido. «Es demasiado tarde, vamos a salvar a Gabrielle. Todo es culpa mía. Si no me hubiera mostrado antes del juego y te hubiera escuchado y usado Gilliwet, estas cosas podrían no haber sucedido. Si a Gabrielle le hubiera pasado algo, nunca me lo habría perdonado». Furon dijo ansiosamente, sus palabras llenas de arrepentimiento y culpa. Antes de la competencia, cuando Harry le pidió a Dobby que tomara prestado un poco de Gilliwet, también preparó una porción para Fleur, pero inesperadamente, ella se negó. No te preocupes, Gabrielle está bien, dijo Harry apresuradamente. Cuando fui a rescatar a la gente, descubrí que llegabas tarde, así que traje a la niña a la orilla conmigo. Ahora está bien. ¿En serio? Furon miró a Harry y respiró aliviado. La pesada piedra en su corazón finalmente cayó al suelo. Eso es genial. Gracias, Harry. Furon abrazó el cuello de Harry con fuerza, y las burbujas producidas por el hechizo de cabeza de burbuja en sus cabezas se fusionaron en una. Cariño, me salvaste a mí y a mi hermana. Las manos de Furon acariciaron suavemente la cara de Harry, sus labios presionaron ligeramente contra los labios de Harry, y los dos se abrazaron con fuerza en el fondo del lago. 10 minutos más tarde, cuando la multitud que esperaba junto al lago comenzó a parecer un poco ansiosa, Harry finalmente apareció en las aguas poco profundas, apoyando a Furon, cuyas mejillas estaban ligeramente rojas, y caminó hacia la orilla. La multitud en el auditorio de repente se emocionó, con vítores y gritos entrelazados. Dumbledore, que estaba en cuclillas junto al agua y hablando con la líder sirena Mercus, se puso de pie con el ceño fruncido. Cuando la figura de Harry apareció a la vista, Mercus se emocionó al instante. Señaló a Harry e hizo una serie de sonidos en el agudo y rápido lenguaje de sirena en el agua. Dumbledore sonrió torpemente. Como un mago que hablaba con fluidez el lenguaje de los tritones, respondió de inmediato con el mismo lenguaje agudo pero tranquilizador. Luego llamó al profesor Snape, le dio una breve instrucción y corrió hacia el asiento de los jueces. Hermione y Gabrielle habían estado esperando durante mucho tiempo. Estaban envueltos en gruesas mantas. Cuando vieron a Harry y Fleur, corrieron hacia adelante desesperados. Hermione ignoró por completo la humedad en el cuerpo de Harry y se recoja en sus brazos, con lágrimas y sonrisas entrelazadas en su rostro. Harry, me alegro mucho de que estés bien. Estaba tan preocupada. No te preocupes, estoy bien. Harry tomó la manta seca que le entregó la persona que estaba a su lado, pero no se la puso él mismo. En cambio, limpió suave y cuidadosamente el cabello de Hermione que estaba mojado por el agua del lago y dijo consideradamente, ten cuidado, no te resfríes. Fleur, que sostenía a Gabrielle a su lado, miró a Harry y lo maldijo en su corazón, qué cabrón tan impredecible. Sin embargo, Furon no estaba tan interesada en la competencia como la sorpresa que Harry le trajo. Cada vez esperaba con más ansias lo que Harry le había prometido después del torneo de los tres magos. También sentía cada vez más curiosidad por el verdadero yo de Harry oculto bajo su apariencia tranquila y gentil. ¿Qué tipo de persona era el verdadero Harry Green? Capítulo 326. ¿A quién se refiere? Damas y caballeros, por favor, guarden silencio. La líder de las sirenas, Mercus, nos ha contado con detalle todo lo que sucedió en el fondo del lago. Basándonos en esta información, le daremos a cada guerrero una puntuación justa basada en la puntuación completa de 50. La voz de Ludo Bagman, amplificada por arte de magia, sonó de repente, calmando instantáneamente el ruido en las gradas. Señorita Fleur de la Cour, demostró su excelente dominio del encantamiento Bubblead, pero no pudo completar con éxito la tarea de rescatar a los rehenes. A pesar de esto, su coraje y esfuerzos siguen siendo dignos de reconocimiento, por lo que hemos decidido darle 25 puntos. Debería obtener 0 puntos, después de todo, no completé la tarea. Furon negó con la cabeza suavemente y su suave cabello largo se balanceó con ella. En cuanto a Harry Potter, Cedric Diggory y Víctor Krum, ustedes tres regresaron casi al mismo tiempo, y todos trajeron a los rehenes a salvo dentro del tiempo especificado. Por lo tanto, cada uno de ustedes recibirá una puntuación alta de 40 puntos. Tan pronto como salieron estas palabras, los estudiantes de Gryffindor y Hufflepuff estallaron en aplausos atronadores. En cuanto al señor Harry Green, volvió a sonar la voz de Ludo Bagman, fue el primer guerrero que regresó con rehenes, y salvó solo a 2 rehenes. No solo eso, regresó al fondo del lago y rescató a la señora de la Cour que fue atacada por Grindylow, así que, ¿qué? Espera un minuto, la líder de las sirenas, Mercus, parece tener objeciones. Lo siento, no entiendo el lenguaje de las sirenas, cállate. Ludo Bagman hizo un gesto con la mano. Entonces, el resultado final del señor Green es, 49 puntos. Ludo Bagman mostró una expresión de incredulidad, con un toque de duda en su voz. Espera, esto debe ser un malentendido, ¿por qué no la máxima puntuación? Su actuación es impecable. Protesta. Es ridículo.
Aunque el señor Green todavía ocupa el primer lugar, ¿por qué deberíamos deducirle puntos solo por unas pocas palabras incomprensibles dichas por esos feos bastardos? La profesora McGonagall corrió a la cabina de comentaristas y le dijo a Ludo Bagman que se callara. Está bien. Está bien. Ludo Bagman se rió torpemente. Cuando vio a las sirenas apuntándole con sus lanzas y haciendo gestos de lanzamiento, dudó y optó por saltarse el tema. A continuación, hablemos del tercer y último evento. Bagman ajustó su estado de ánimo y continuó. Este evento está programado para celebrarse en la noche del 24 de junio. Conocerás el contenido específico del concurso un mes antes del concurso. Después del juego, Dumbledore miró a Harry que se fue en medio de las risas de la multitud y suspiró en su corazón. No se fue con la multitud hasta que llegó Snape. ¿Cómo es? ¿La herida fue causada por tu hechizo? Preguntó Dumbledore en voz baja cuando Snape se acercó. Cuando se enteró de que la herida de la sirena había estado sangrando y no podía sanar, adivinó qué hechizo usó Harry. Snape asintió levemente, confirmando la suposición de Dumbledore. ¿Cómo están las sirenas heridas? ¿Están todos bien? Dumbledore continuó preguntando. Afortunadamente, solo se lesionó el brazo y la lesión no es grave. Snape frunció el ceño y respondió. He tratado a Dobladillo. Se puede ver que Harry Green todavía era reservado al lanzar el hechizo. Debería haber mostrado misericordia. En este punto, las palabras de Snape revelaron un indicio de emociones complejas. Me arrepiento un poco de haberle enseñado este hechizo. Mi intención original era que él usara este hechizo para protegerse, pero ahora, esto no es tu culpa, Severus. Dumbledore lo interrumpió y negó con la cabeza suavemente. ¿No acabas de decir que Harry no era cruel? La herida estaba en su brazo y no era profunda. Jaja, Albus, eres demasiado indulgente con él. Snape se burló cuando escuchó esto. ¿Trataste a Voldemort así cuando estudiaba en Hogwarts? Dumbledore. Después de que el segundo evento llegó a su fin, el misterioso incidente en el fondo del lago se convirtió rápidamente en un tema candente de discusión entre la multitud. Además de varios concursantes, las varias personas que fueron tomadas como rehenes bajo el agua también se convirtieron en el foco de atención de todos. Ron, en particular, se ha convertido en un candidato popular para difundir información de primera mano. Al principio, su relato fue relativamente cercano a los hechos. Fue el profesor Dumbledore quien lanzó un hechizo sobre ellos. Los rehenes fueron hipnotizados por él y prometieron proteger su seguridad. Una vez que salían a la superficie, se despertaban. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, solo una semana después, la historia de Ron se volvió cada vez más extraña, como un caballo salvaje que se sale de control. Comenzó a describir vívidamente cómo había luchado en una emocionante batalla con 50 tritones bien equipados con solo la varita mágica en su mano. Trataron de conquistarlo primero y luego atarlo, pero él mismo se las arregló hábilmente por su cuenta. La clave es que hay gente que realmente lo cree. Ahora es marzo y el clima se ha calentado un poco, pero los lugares al aire libre todavía están fríos y ventosos. Los vientos embravecidos también dificultaron enormemente el trabajo de los búhos como mensajeros. A menudo se desviaban de su curso y no podían entregar las cartas a tiempo. Temprano en la mañana del viernes, el búho que Harry envió a Sirius trajo una respuesta, y Harry casi no podía esperar para arrancar la carta enviada por Sirius. La carta de Sirius seguía siendo breve. El sábado por la tarde a las 2 en punto, al final de la carretera a las afueras de la aldea de Hogsmeade, recuerde llevar algo de comida extra. ¿Sirius realmente viene a Hogwarts?, susurró Harry nervioso. ¿Qué pasa si lo atrapa el ministerio? La situación no es como la del año escolar pasado, y los dementores en Hogsmeade se han ido. Dijo Hermione racionalmente y se consoló. Harry dobló la carta en silencio, con la mente llena de pensamientos. De hecho, en el fondo de su corazón también anhelaba conocer a Sirius. Antes de la clase de pociones, Malfoy, Crabbe y Goyle ya estaban esperando en el pasillo fuera del aula, reunidos estrechamente con el círculo de Slytherin centrado en Pansy Parkinson. Sus ojos estaban enfocados en algo, y de vez en cuando estallaban en carcajadas alegres, como si hubieran descubierto algún secreto increíble. A medida que Harry y su grupo se acercaban, las risas se detuvieron abruptamente. De repente, Pansy asomó la cabeza por detrás de la de Goyle, cuerpo amplio con una sonrisa provocativa. Mira, Potter está aquí. Sus palabras se mezclaron con una risa triunfal, y en un instante, la multitud que se había reunido originalmente se dispersó como una marea, dando paso a Harry. Toma, Potter, puede que te interese esta revista. Malfoy le arrebató el semanario de la bruja a Pansy y se lo entregó a Harry. Harry abrió la revista y vio su foto en la primera página. Debajo de la foto había una línea de texto. Harry Potter, un niño que es diferente a los demás, no ha escapado de la lucha interna y el dolor que generalmente enfrentan los adolescentes. Al lado también había una pequeña letra. Reportaje exclusivo de Rita Skeeter. Título del ensayo. La triste historia secreta de Harry Potter. El artículo exageró el hecho de que Harry había invitado a Q-Zan al baile, pero fue rechazado. La cara de Harry se puso roja, y la risa de Malfoy y la gente de Slytherin a su alrededor lo hicieron sentir avergonzado y enojado. Justo en ese momento, la puerta del aula de pociones se abrió y el profesor Snape se paró en el umbral, haciendo señas a todos para que entraran. ¿Por qué? Todavía no lo entiendo. Harry es obviamente el primero en la competencia, pero la pluma de Rita Skeeter siempre me persigue. Dijo Harry enojado. Además, ¿qué es lo absurdo de este artículo? Harry miró la revista en su mano y se enojó cada vez más. No soy el tipo de persona frívola que se enreda con chicas de diferentes universidades y escuelas.
Harry, que estaba sentado en el asiento detrás de Harry y estaba usando un mortero para lidiar con los escarabajos en el tazón, miró hacia arriba y lo miró con crueldad después de escuchar sus palabras. ¿A quién demonios estás insinuando, pequeño bastardo? Jaja. Hermione, que estaba sentada junto a Harry, también escuchó lo que dijo Harry y miró a Harry. Pero como supo Rita Skeeter que Q-Zan te rechazó. Hermione preguntó desconcertada. ¿Ella estaba allí en ese momento? Yo tampoco lo sé. ¿También tiene una capa que puede hacerla invisible? Harry negó con la cabeza. Potter, sé que estás triste, apareció de repente la fría voz de Snape, pero, a Gryffindor se le descontarán 10 puntos porque susurraste en mi clase. Cuando Snape terminó sus palabras, apareció en su mesa en silencio como un fantasma. Al ver esto, Malfoy, naturalmente, no perdería esa oportunidad. Se sentó en el otro extremo del aula y en secreto apuntó la insignia de Potter apestoso en su mano a los ojos de Harry, mostrándola. Capítulo 327. Otros 10 puntos de Gryffindor. Anunció Snape con severidad. Al mismo tiempo, agarró la revista del escritorio de Harry y la hojeó con las yemas de los dedos, sus ojos recorrieron fríamente el artículo escrito por Rita Skeeter. ¿Cómo te atreves a leer una revista tan descaradamente en mi clase? El aula subterránea de pociones se llenó instantáneamente con las risas de los estudiantes de Slytherin. Los delgados labios de Snape estaban delineados en una mueca que era particularmente evidente. Harry estaba ardiendo de rabia, pero solo podía ver cómo Snape no solo no se rendía, sino que leía el artículo en voz alta aún más viciosamente. Cada palabra era como una hoja afilada, tallando profundas marcas en su corazón. Harry sintió que sus mejillas ardían, como si pudiera encender el aire a su alrededor. Snape hizo una pausa deliberadamente después de leer cada oración, dando a los estudiantes de Slytherin tiempo para reír. Extraño, Rita Skeeter parece tener un gusto especial por ti. Las palabras sarcásticas de Snape estaban llenas de sarcasmo obvio. Enrolló la revista en un tubo mientras hablaba, y cada movimiento iba acompañado de las risas cada vez más locas de los Slytherins. No me importan estas cosas desordenadas tuyas, pero si te atreves a colarte en mi oficina y robar mis hierbas medicinales nuevamente, definitivamente no lo hice. Harry replicó indignado, su voz temblando ligeramente por la ira. ¿Te atreves a decir que la hierba dorada que usaste en la competencia no me fue robada? Snape bajó la voz y cada palabra parecía ser exprimida entre sus dientes, y la piel de serpiente de cepillo africano. ¿Piel Boomslang? Harry recordó de repente que Hermione necesitaba la piel de Boomslang para hacer la poción multijugos para ellos en su segundo año. En ese momento, Harry y sus amigos sufrían de falta de hierbas, pero no esperaban que las hierbas aparecieran en su dormitorio. En este momento, todo se aclaró de repente, y Harry de repente se dio cuenta de que Dobby debía haberlo robado nuevamente. Si te atreves a colarte en mi oficina en la oscuridad de la noche otra vez, Potter, la voz de Snape era baja y peligrosa. Lentamente metió una mano en las profundidades de su túnica negra. Este movimiento hizo que el corazón de Harry se le subiera a la garganta en un instante, pensando que Snape iba a sacar su varita. Sin embargo, Snape simplemente sacó una pequeña y exquisita botella de cristal de su túnica negra, que contenía un líquido claro y transparente. Potter, ¿sabes qué es esta poción? Los ojos de Snape volvieron a brillar con astucia y malicia. Veritaserum, una poción poderosa que puede hacerte decir la verdad. Lo preparé especialmente para ti. Al ver a Harry bajar la cabeza, Snape se burló. Guardó el suero de la verdad y volvió su mirada hacia Harry, que estaba sentado detrás de Harry. Creo que Rita Skeeter debe haber cometido un error. En comparación con Potter, TSK, Harry Green, tu complicada historia de amor es realmente única. Snape le dijo a Harry en un tono velado. Para ser honesto, también tengo curiosidad por saber qué dulces palabras usaste para engañar a esas chicas. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los niños del aula enderezaron la espalda y aguzaron el oído. También querían saber cómo lo hizo Harry. Harry sabía que Snape estaba aguantando su peo. Harry lo ignoró y tomó un cuchillo para cortar la raíz de jengibre de la mesa. Tal vez debería advertir a Rita Skeeter. Tal vez ella pueda obtener alguna información de ti. Al ver esto, Snape resopló y la sonrisa en sus labios se profundizó. Ja. Harry miró a Snape y dijo, ¿me crees? Escribí una carta anónima a Rita Skeeter en detalle. ¿Por qué el maestro de pociones Severus Snape todavía no tiene esposa? En ese momento, se escuchó un suave golpe en la puerta del aula. Entra, respondió Snape en su característico tono frío. La puerta se abrió lentamente y toda la clase centró su atención en ella. Karkaroff entró, retorciéndose la perilla con los dedos nerviosamente, su expresión revelaba un poco de ansiedad e impaciencia. Necesito hablar contigo, dijo Karkaroff sin rodeos mientras se acercaba al podio de Snape. Karkaroff, ahora estoy en clase. Snape frunció el ceño y respondió en voz baja. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido con firmeza por Karkaroff. No, Severus, tengo que decirlo ahora. Mientras todavía estás aquí, has estado huyendo. Harry levantó hábilmente una taza medidora y fingió comprobar si la cantidad de bilis de armadillo era suficiente. De hecho, sus ojos seguían mirando en secreto a los dos profesores que se enfrentaban. Había algo sospechoso. Karkaroff parecía ansioso, mientras que Snape estaba furioso, y sus emociones formaron un fuerte contraste en el aula. En el tiempo siguiente, Karkaroff siguió caminando de un lado a otro en la puerta del profesor para evitar que Snape escapara. Todos en el aula también querían saber qué quería hacer Karkaroff con Snape. Tú ve primero, te encontraré en el auditorio más tarde.
Cuando sonó la campana para el final de la clase, Harry deliberadamente dejó que la botella llena de bilis de armadillo se deslizara, salpicando el líquido pegajoso por todo el piso. De esta manera, mientras los compañeros de clase se levantaban y corrían ruidosamente hacia la puerta, Harry se agachó y se escondió detrás del crisol con el pretexto de limpiar el piso. Harry y los demás asintieron y regresaron al auditorio, pero antes de que se hubieran sentado un rato, Harry también llegó. «Harry, ¿qué descubriste? ¿Por qué quería Karkaroff ver a Snape?», preguntó Hermione con impaciencia después de que Harry se sentó. «Antes de que pudiera escuchar ningún secreto, Snape me descubrió y me echó. Sin embargo, vi a Karkaroff levantar la manga izquierda de su túnica y mostrarle a Snape algo en su antebrazo. La reacción de Snape en ese momento fue de mucho pánico», dijo Harry en voz baja. «Definitivamente no es algo bueno», dijo Ron de inmediato, su tono lleno de certeza. «Lo olvidaste, Sirius dijo que Karkaroff solía ser un mortífago». «¿Y Snape?», Harry frunció el ceño. «Harry y yo usamos Gillyweed, pero él solo sospechaba de mí». «No sé si Snape alguna vez dudó de mí», Harry sonrió misteriosamente, «pero ¿me viste usar Gillyweed?». «¿A qué te refieres?». Harry se rascó la cabeza y miró de Neville. En ese momento, Ron y Hermione estaban bajo el agua, y solo Neville era un espectador. Neville negó con la cabeza, indicando que realmente no vio a Harry usar Gillyweed. «Pero, cuando estabas bajo el agua, parecía que estabas usando Gillyweed», dijo Harry. «No lo negué». Harry se encogió de hombros. «Pero yo soy diferente a ti. Siempre uso Gillyweed después de bucear bajo el agua, lejos de las personas. No eres como yo. Sacas abiertamente la hierba dorada y te la pones en la boca mientras estás parado en la orilla, como si tuvieras miedo de que Snape no la vea». «Harry, convexo, joder, ¿por qué no me lo recordaste antes? No te pierdes ninguno de los beneficios, y todos los trucos me los doy a mí». Capítulo 328. El regreso de Sirius. Al día siguiente, sábado, Harry y su grupo se deslizaron silenciosamente en Hogsmeade. La mochila de Harry estaba llena de comida, que habían dejado en secreto en la mesa del almuerzo hace un momento. A la 1:30 de la tarde, llegaron al lugar acordado en las afueras de la aldea de Hogsmeade. Un perro negro desaliñado pero majestuoso los esperaba en silencio, con las patas delanteras descansando tranquilamente en la valla de madera más alta, con unos cuantos periódicos arrugados en la boca. «Sirio». Harry se acercó y saludó suavemente. El gran perro negro olfateó la mochila de Harry con entusiasmo, moviendo la cola felizmente un par de veces, luego se dio la vuelta y los condujo a través de un claro cubierto de densos arbustos hacia el pie de la montaña rocosa. Todos lo siguieron de cerca, treparon la valla y lo siguieron. Sirius los llevó a caminar durante casi media hora y llegó a una roca. Vieron una estrecha grieta frente a ellos. Se metieron en ella con cuidado y de repente vieron una cueva oscura pero extremadamente fresca escondida aquí. En lo profundo de la cueva, el majestuoso hipogrifo de Buckbeak permanecía quieto, con las riendas atadas firmemente a una gran roca. Y en este momento, el perro negro brilló e instantáneamente se convirtió en el propio Sirius. «¿Dónde está la comida que te pedí que trajeras?». Sirius arrojó el viejo periódico casualmente al suelo de la cueva, su voz un poco ronca. Al escuchar esto, Harry rápidamente le entregó la comida en su mochila. Sirius tomó la mochila y sacó con entusiasmo la comida envuelta en papel de hule. Se sentó en el suelo, agarró una pierna de pollo y comenzó a comerla con impaciencia. «En estos días, casi dependo de atrapar ratones para llenar mi estómago. Después de todo, robar comida de la aldea de Hogsmeade es demasiado arriesgado y es fácil atraer atención innecesaria», explicó mientras comía, con una sonrisa impotente en los labios. Mirando a Harry, Sirius volvió a sonreír cálidamente, pero la sonrisa de Harry parecía un poco forzada y sus ojos estaban llenos de emociones encontradas. «¿Qué estás haciendo aquí? Sirius, no deberías haber vuelto», dijo Harry. «Por supuesto que es porque es mi deber como tu padrino», dijo Sirius, todavía mordisqueando el hueso de pollo. «No te preocupes por mí, nadie en el Ministerio de Magia sabe de mi animago». Harry recogió los periódicos que Sirius acababa de tirar al suelo. Había 2 periódicos en total. Uno de ellos tenía el titular: «El estado de Barty Crouch es confuso». El otro tenía el titular: «El caso de desaparición de brujas del Ministerio de Magia se intensifica». Parece que Sirius ya ha sentido que algo anda mal. Harry pensó para sí mismo. «Bueno, Harry, ¿has notado algo malo en el periódico? Dumbledore también debería tener algunas sospechas», dijo Sirius con una sonrisa. «Si no me equivoco, tú y Dumbledore deben haber mantenido correspondencia, ¿verdad?». Harry preguntó, y luego agregó: «Pero también deberías saber que Dumbledore el acertijo nunca me diría estas cosas». «Jaja, adivinaste bien». Sirius se rió y le arrojó el hueso de pollo en su mano a Buckbeak. «Durante este de hecho, he estado intercambiando cartas con Dumbledore, pero creo que la razón por la que no te lo dijo podría ser porque eres demasiado joven. A pesar de que eres muy inteligente». Harry se acercó a Harry y miró el informe sobre Barty Crouch en el periódico que tenía en la mano. «Por la forma en que lo describen, parece que el señor Crouch está a punto de morir», susurró Harry. «Perky dijo que el señor Crouch estaba enfermo por el exceso de trabajo debido a la gran carga de trabajo», interrumpió Ron. «Es posible», Harry asintió, pensativo. «Harry, ¿recuerdas la última vez que vimos al señor Crouch? Se le veía muy débil y enfermo». «Harry, dime cuándo conociste al señor Crouch», preguntó Sirius con curiosidad. Harry luego relató en detalle lo que sucedió en la Copa Mundial de Quidditch durante las vacaciones de verano, incluido su primer encuentro con el señor Crouch, y los mortífagos y la marca tenebrosa que encontró más tarde.
Cuando Harry terminó su narración, Sirius se puso de pie de nuevo y comenzó a caminar por la oscura cueva, aparentemente pensando en algo. En mi opinión, el señor Crouch no debería haber despedido a Winky. La voz de Hermione era un poco aguda. Si todavía estuviera aquí, definitivamente cuidaría bien del señor Crouch. Si conoces al personaje de Barty Crouch, no te sorprenderá que haya despedido al elfo doméstico. Sirius se detuvo y dijo, pero lo que me desconcierta es que deliberadamente hizo arreglos para que el elfo doméstico le reservara un asiento, pero él mismo no se presentó para ver el juego. Trabajó muy duro para prepararse para el torneo de los tres magos, pero rara vez se presentó como árbitro. Esto realmente no está en línea con el estilo de Crouch. Hay una cosa más que quizás no sepas, los ojos de Sirius se volvieron profundos, que él personalmente ordenó que me enviaran a Azkaban sin siquiera un juicio. No estoy bromeando, añadió, recogiendo el jugo de calabaza y bebiéndolo de un trago. Algunas personas predicen que Barty Crouch podría convertirse en la próxima ministra de magia. De hecho, es un mago sobresaliente con una magia poderosa y un deseo de poder igualmente fuerte. Cuando Voldemort y sus mortífagos estaban causando estragos, el mundo mágico estaba envuelto en miedo y caos. Tales tiempos a menudo reflejan los lados brillantes y oscuros de la naturaleza humana de manera más vívida. Las personas buenas muestran sus cualidades más nobles, mientras que las personas malas muestran sus verdaderos colores. Al principio, Crouch puede haber defendido algunos principios relativamente rectos, aunque no conozco los detalles. Pero a medida que ascendía rápidamente en el Ministerio de Magia, comenzó a tomar una serie de medidas duras y extremas para luchar contra los partidarios de Voldemort. Los nuevos poderes otorgados a los aurores son, sin duda, una revolución. Han adquirido nuevos poderes, como la capacidad de quitarle la vida a alguien cuando lo consideren apropiado, en lugar de simplemente arrestarlo. Soy solo una de las muchas víctimas que han sido entregadas a los dementores sin juicio. Aunque Modi es duro, nunca mata a personas inocentes. Siempre está comprometido a capturar a sus objetivos con vida. Aunque sus métodos pueden ser duros, se apega a su línea de fondo y nunca se dejará caer en la crueldad de los mortífagos. Crouch es exactamente lo contrario. Él cree en combatir la violencia con violencia e incluso aprueba el uso de la maldición imperdonable sobre los sospechosos. La desaparición de Voldemort parecía haber allanado el camino para que Crouch se convirtiera en el ministro de magia. Sin embargo, el destino le jugó una broma cruel en este momento. El propio hijo de Crouch fue atrapado por la ley junto con un grupo de mortífagos. ¿El hijo de Crouch también es un mortífago?, exclamó Hermione en estado de shock. ¿Es cierto que su hijo se unió a los mortífagos?, preguntó Harry con igual incredulidad. No lo sé, respondió Sirius mientras masticaba su pan. ¿Y el señor Crouch trató de defender o exonerar a su hijo?, preguntó Hermione. ¿Crouch defendió a su hijo? Sirius se burló, su tono lleno de sarcasmo, abandonará sin piedad a cualquiera que pueda empañar su reputación. El único cariño que le tiene a su hijo, tal vez su actuación en el banquillo del juicio. Entonces, ¿terminó entregando a su hijo a los dementores? Harry todavía no podía creerlo. Sirius asintió pesadamente y agregó, los dementores encarcelaron a su hijo en la celda contigua a la mía. Todas las noches, podía escuchar sus gritos desesperados, llamando a su madre. Fue tan lamentable. Entonces, ¿el hijo del señor Crouch sigue en Azkaban? Muerto, dijo Sirius lentamente, un año después de que lo llevaran a Azkaban. Pero él no fue el único que murió en Azkaban, la voz de Sirius era baja y dolorosa. En ese abismo de desesperación, muchas personas sufrieron colapsos mentales, perdieron su deseo de vivir y, finalmente, eligieron morir de hambre. En sus últimos momentos, a Crouch y a su esposa se les permitió visitar a su hijo moribundo. Crouch apoyó a su esposa, que estaba agotada por el dolor, y pasó tambaleándose por delante de mi celda. Solo había vacío y desesperación en los ojos de su esposa, y era obvio que moriría pronto. Crouch ni siquiera recuperó el cuerpo de su hijo. Los dementores simplemente enterraron el cuerpo de su hijo en un rincón de la prisión. Desde ser un héroe contra el Señor Oscuro en el pasado, persiguiendo con confianza el puesto de ministro de magia, hasta perder a su hijo, su esposa y la deshonra de su familia, Crouch ha perdido casi todo. Capítulo 329. El tercer anciano con Barty Jr. Será mejor que vuelvas a la escuela ahora. Sirius se puso de pie y miró a Harry con una mirada muy seria. Harry, te prohíbo escabullirte de la escuela para visitarme de nuevo, ¿entiendes? Solo necesitamos mantenernos en contacto a través de cartas. Todavía no sabemos de ningún peligro potencial, por lo que debes cumplir estrictamente con las reglas de Hogwarts y no salir de la escuela sin permiso. Estarás más seguro si te quedas en el castillo de Hogwarts. Además, Harry, hay algo que quiero pedirte. Cuando tengas tiempo, enséñale a Harry algunos hechizos de defensa personal. Solo queda un evento en el torneo de los tres magos, pero siempre me siento un poco inquieto. Pero hasta ahora, aparte de un dragón de fuego y algunos Grindylows en el fondo del lago, no siento ningún peligro. Harry trató de mencionarlo de manera relajada, pero los ojos de Sirius revelaron una evidente insatisfacción y culpa. Espero estar preocupándome demasiado. Sirius suspiró y continuó. Cuando regreses a la escuela de manera segura, para evitar problemas innecesarios, cuando hables de mí, solo llámame resfriado. El grupo siguió el mismo camino por el que habían venido, pasó lentamente por el pueblo de Hogsmeade y regresó al castillo de Hogwarts. ¿Crees que Perky sabe algo sobre el señor Crouch?, Ron dijo de repente, pero también es posible que no le importe en absoluto, e incluso admire más a Crouch. Podría decir que el señor Crouch simplemente no quiere violar las leyes del Ministerio de Magia por sentimientos personales.
Ron, ¿por qué no le escribes a Perky y le preguntas? Sugirió Harry. Como asistente personal del señor Crouch, debería saber muchas cosas que nosotros no sabemos. Le escribiré cuando regrese. Ron asintió. Se encontraron con Q-Zan y Cedric en el pasillo. Harry se sintió avergonzado cuando los vio y recordó el informe de Rita Skeeter. El tiempo entró tranquilamente a finales de mayo, y Harry y sus amigos fueron notificados para ir al campo de Quidditch a las 9 de la noche. Cuando Harry llegó al pasillo, encontró que Harry y Cedric lo habían estado esperando allí. El pasillo estaba muy tranquilo. Ni Harry ni Cedric se hablaron. Realmente no pudieron encontrar nada de qué hablar en ese momento. Ambos dieron un suspiro de alivio cuando Harry finalmente llegó al pasillo. Luego emprendieron el viaje nocturno al campo de Quidditch, caminando por el césped oscuro acariciado por la luz de la luna, a través de la grieta oculta entre las gradas, y entraron en el campo de Quidditch. El campo de Quidditch, que alguna vez fue un estadio de ritmo rápido, ahora está ocupado por innumerables muros bajos intrincados que se retuercen y giran como un laberinto, dividiendo el campo en pedazos. Cedric se detuvo en seco al ver esto, incapaz de ocultar su ira y confusión en su tono. Nuestro discurso, buenas noches a todos. Justo cuando todos estaban confundidos, apareció una voz alegre. Ludo Bagman caminó desde el centro de la cancha con su sonrisa característica, y a su lado estaban Krum y Fleur que ya habían llegado. Harry y los otros dos saltaron los muros bajos y poco a poco se acercaron a ellos. Fleur sonrió de inmediato cuando vio a Harry, y luego tomó suavemente el brazo de Harry. ¿Cómo te sientes? Preguntó Bagman alegremente. Va bastante bien, ¿no? En otro mes, con la habilidad de Hagrid, estoy seguro de que estos muros tendrán 20 pies de altura. No te preocupes, como ex cazador profesional de Quidditch, entiendo tus pensamientos. Ludo Bagman captó agudamente el disgusto en los rostros de Harry y Cedric, les dio unas palmaditas en los hombros y dijo con una sonrisa, tan pronto como termine el campeonato, su campo de Quidditch se restaurará de inmediato. Está bien, el tercer evento. Creo que todo el mundo ya lo ha adivinado. Así es, el tercer evento es un desafío de laberinto. La copa de los tres magos está en el centro del laberinto. El primer guerrero que lo toque obtendrá la máxima puntuación y también ganará la victoria final. Entonces, ¿solo tenemos que atravesar este laberinto? Preguntó Furon con curiosidad. Oh, hay más que eso, explicó Bagman, saltando emocionado. Hagrid ha preparado cuidadosamente muchos obstáculos, incluidos todo tipo de animales mágicos, intrincadas trampas de hechizos, etc., esperando que los rompas uno por uno. En cuanto al orden de entrada, según las puntuaciones actuales, el primero es el señor Green, dijo, sonriendo misteriosamente a Harry, seguido por el señor Potter, Cedric Diggory, el señor Krum y, por último, la señorita Delacour. Ya que todos no tienen preguntas, ¿por qué no volvemos? Hace un poco de frío aquí por la noche. Ludo Bagman sugirió después de confirmar que todos no tenían ninguna objeción. En el camino de regreso, todos se dispersaron naturalmente. Krum caminó solo hasta la orilla del lago Negro, mientras Fleur sostenía íntimamente el brazo de Harry y caminaba lentamente hacia el carruaje de Beaux Batons. Sorprendentemente, Cedric tomó la iniciativa de invitar a Harry, y los dos caminaron uno al lado del otro hasta el borde del bosque prohibido. ¿De qué crees que van a hablar? Dijo Fleur con una mirada chismosa en su rostro, sosteniendo el brazo de Harry y sacudiéndolo. ¿A Potter realmente le gusta la novia de Cedric? Igual que lo que escribió Rita Skeeter en el informe. Es mejor leer menos informes sobre Rita Skeeter en el futuro. Harry le dijo a Fleur con una risita, pero no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. Silenciosamente sacó el mapa del merodeador y planeó espiar el paradero de los dos, pero luego sintió que su movimiento no parecía muy justo. No me malinterpretes, no quiero escuchar a escondidas su conversación. Harry explicó rápidamente, solo me preocupa que Harry y Cedric puedan discutir sobre algo. Después de todo, el juego se acerca y cualquier conflicto podría afectar su rendimiento. También estoy considerando el honor de Hogwarts. Este mapa es realmente extraño. ¿Está lleno de nombres de personas? Preguntó Furon con curiosidad. Esto está vivo, Harry estaba a punto de explicar cuando sus pupilas se encogieron repentinamente y guardó abruptamente el mapa de puntos en vivo que tenía en la mano. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? Preguntó Furon con una mirada de perplejidad en su rostro cuando vio esto. Fleur, de repente recordé que hay algo extremadamente importante que debe tratarse con urgencia. El tono de Harry era un poco apresurado. Sin esperar a que Fleur preguntara en detalle, tomó su mano y caminó rápidamente hacia el castillo. Después de llegar a la Harry se fue a toda prisa, dejando a Fleur con una mirada de perplejidad en su rostro. En un espacio abierto tranquilo y desierto, la conversación de Harry y Cedric fue interrumpida repentinamente por un inusual crujido en los arbustos. Rápidamente metieron las manos debajo de sus túnicas, agarraron con fuerza sus varitas y miraron a su alrededor atentamente. En ese momento, una figura salió tambaleándose de detrás de un alto roble. Harry y Cedric miraron de cerca y se sorprendieron al descubrir que era el señor Crouch. Parecía como si hubiera pasado por varios días de vagabundeo brusco. Las rodillas de su túnica estaban rasgadas, y su rostro estaba cubierto de cicatrices nuevas y viejas. Su barba estaba desordenada y su rostro estaba pálido y demacrado, como si hubiera despertado de una larga pesadilla. Señor Crouch. Harry y Cedric gritaron casi al mismo tiempo y se apresuraron a avanzar unos pasos, queriendo ayudar. Sin embargo, Crouch parecía estar inmerso en su propio mundo, ignorando sus llamadas, murmurando para sí mismo, y los gestos que hacía con las manos parecían caóticos. Señor Crouch, ¿está usted bien?
Harry levantó la voz, tratando de llamar su atención. Pero los ojos de Crouch seguían rodando hacia arriba, como si buscara a alguien que no estaba allí. En este momento, el señor Crouch jadeó y dijo el nombre Dumbledore como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Luchó por arrojarse hacia Harry y agarró su túnica con fuerza, aunque sus ojos no estaban realmente enfocados en Harry, sino que miraban fijamente al vacío sobre la cabeza de Harry. Quiero ver a Dumbledore, su voz era débil y urgente. Cometí un error estúpido. Crouch jadeó, con un tono lleno de desesperación y locura. Sus globos oculares parecieron saltar fuera de sus órbitas y seguían girando. La saliva colgaba de las comisuras de su boca y goteaba lentamente por su barbilla. Asegúrate, díselo a Dumbledore. Señor Crouch, soy Harry Potter. Harry trató de consolar al caballero obviamente loco. Te llevaré a ver al profesor Dumbledore, de inmediato. Los ojos de Crouch finalmente se enfocaron en Harry y lo miró con una mezcla de emociones. ¿Tú, no son suyos? La voz de Crouch era baja y ronca, con las comisuras de la boca hacia abajo, como si cada palabra hubiera agotado todas sus fuerzas. No. Harry negó con la cabeza, con el corazón lleno de confusión. No tenía ni idea de a quién se refería Crouch como su gente. Dar, Dumbledore, una advertencia, repetía Crouch de forma intermitente, con la voz llena de urgencia y súplica. Si puedes dejarme ir, iré con el profesor Dumbledore de inmediato. Harry dijo pacientemente, señor Crouch, por favor créame, iré a verlo de inmediato. Inesperadamente, Crouch de repente soltó la túnica de Harry, se dio la vuelta y comenzó a murmurar para sí mismo en un árbol, su voz fragmentada y rápida, como si estuviera hablando con un alma inexistente. Esta escena hizo que Harry se convenciera más de que el estado mental del señor Crouch era extremadamente inestable. Cedric, quédate aquí y cuida del señor Crouch. Harry dijo apresuradamente, voy a buscar al profesor Dumbledore. Sé dónde está la oficina del director. Cedric asintió rápidamente y Harry se volvió sin dudarlo, saliendo corriendo del bosque prohibido como un relámpago y a través de los terrenos envueltos en la noche. Después de que Harry se fue, las emociones del señor Crouch volvieron a salirse de control. Agarró los hombros de Cedric, sus ojos se abrieron, su voz llena de dolor y culpa. Escapé. Debo ver a Dumbledore. Todo es culpa mía, Berta, ella murió, todo por mi culpa. Señor Crouch, por favor cálmese. Cedric trató de consolarlo y colocó suavemente sus manos sobre los brazos de Crouch, listo para guiarlo para que se sentara y descansara. Pero en este momento, un hechizo de coma apareció de repente y lo golpeó. El cuerpo de Cedric tembló violentamente, y luego cayó débilmente sobre el suelo frío y cayó en coma. Mucho tiempo sin vernos, señor Crouch. Harry salió lentamente de la sombra detrás del árbol. ¿Quién eres? Quiero ver a Dumbledore. Las secuelas de estar bajo la maldición Imperius durante mucho tiempo todavía están afectando el cerebro de Crouch. No te preocupes, ya le he informado y podrás conocerte pronto. Dijo Harry con una sonrisa. Genial, Dumbledore, todo es culpa mía. Las emociones de Crouch volvieron a fluctuar. Extendió la mano con entusiasmo, casi agarrando el brazo de Harry, pero Harry lo evitó con astucia. No se emocione, señor Crouch. Mira hacia atrás, él está aquí. Harry señaló la figura cojeando detrás de Crouch. ¿Tú, quién eres? ¿De mal humor? Crouch se dio la vuelta, miró a Moody detrás de él y preguntó. Qué lástima. ¿No viniste a Hogwarts a verme, padre? Había una pizca de sarcasmo en la voz de Barty Crouch Jr. Y volvió a su apariencia original. Tú, Crouch miró a Harry con los ojos muy abiertos, lleno de incredulidad y desesperación, ¿por qué, Dumbledore es tu abuelo? Oh, parece que recuerdas quién soy. Harry se burló. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el hijo filial Barty Crouch Jr. había atado rápidamente a su padre con una cuerda nuevamente y luego lo pateó al suelo. Gracias, señor Green, por este tiempo. La pequeña Barty le agradeció a Harry hipócritamente. HMPH. La respuesta de Harry fue como el viento frío en invierno, penetrante y resuelta. Miró fríamente a la pequeña Barty, apuntó la punta de su varita directamente a su corazón y gritó en voz baja, Crucio. Barty Crouch Jr. No esperaba que Harry atacara de repente. En este momento, cada centímetro de su piel parecía ser perforado repetidamente por innumerables cuchillas ardientes y afiladas. La sensación de un dolor insoportable lo hizo acurrucarse en una bola, con la saliva y las lágrimas mezcladas y fluyendo impotentes. Harry agitó su varita ligeramente, y el dolor sofocante desapareció instantáneamente en el aire como una marea en retroceso. Ejem. Barty Crouch Jr. Apenas logró levantar la cabeza, mirando a Harry con una mirada de sorpresa y miedo en sus ojos, sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Harry lo pateó en la comisura de la boca sin piedad y la sangre fluyó al instante. Cállate. Harry miró a la sufrida Barty en el suelo con una mirada tan fría como hielo. Esto es solo una advertencia y un castigo de mi parte en nombre de Voldemort por tu mal desempeño. Recuerden, esta es la última vez. Por favor, limpie el desorden. Si esto vuelve a suceder, enviaré tu cuerpo a Voldemort a través de la copa de los tres magos que se ha convertido en un traslador. Después de decir eso, Harry se dio la vuelta y se fue, de espaldas resuelta y fría, dejando solo a Crouch y a su hijo, uno con el rostro lleno de resentimiento, el otro con los ojos vacíos y desesperados. Cuando Dumbledore y Harry llegaron, la única persona que quedaba en la escena era Cedric, que estaba en coma. Dumbledore apuntó con su varita a Cedric. Resucita rápidamente. Cedric abrió rápidamente los ojos y miró a su alrededor confundido. Ustedes dos, síganme.
Después de inspeccionar cuidadosamente la escena, Dumbledore llevó a los dos de regreso a la oficina del director con una expresión seria. Capítulo 330. Soñar despierto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Harry les contó en secreto a todos lo que sucedió anoche. Entonces, Hermione se acarició la frente, frunciendo el ceño. ¿No fue el señor Crouch quien atacó a Cedric? Cuando Dumbledore le preguntó a Cedric en la oficina del director, él mismo lo negó. ¿No fue el señor Crouch quien lo noqueó con el hechizo aturdidor? Harry asintió afirmativamente, y el señor Crouch estaba en un estado extremadamente débil en ese momento. Entonces, ¿qué cosas importantes le dijo el señor Crouch?, preguntó Hermione. Mencioné antes que las palabras de Crouch fueron muy confusas en ese momento, explicó Harry. Solo mencionó repetidamente advertir a Dumbledore. También mencionó a Berta Jorkins a Cedric, diciendo que Jorkins se había encontrado con la desgracia y se había estado culpando a sí misma, y también dijo que todo era su culpa. Es obvio que el estado mental del señor Crouch es extremadamente inestable. No te preocupes por eso. Deja estas cosas a Dumbledore y Moody, sugirió Harry mientras revolvía suavemente las gachas en el cuenco con una cuchara. El último evento del torneo de los tres magos está a punto de comenzar. Harry, deberías concentrarte en prepararte para la competencia. Mientras termine la competencia, estará bien. Pero, Harry, todavía no sabemos quién puso vuestros nombres en el cáliz de fuego y por qué lo hizo, replicó Hermione. Entonces, una vez que termine el juego y todo esté resuelto, no importará quién ponga nuestros nombres en el cáliz de fuego. Cuando Hermione escuchó lo que dijo Harry, siempre sintió que algo andaba mal. A la mañana siguiente, el buque envió mensajes entre Sirius y Harry voló hacia el gran salón. Batió sus alas y aterrizó firmemente en el hombro de Harry. Sin duda, Sirius debe haber sabido sobre Crouch. Harry no podía esperar para abrir la carta, ansioso por saber la opinión de Sirius sobre el señor Crouch la noche anterior, pero el tono de Sirius en la carta era particularmente duro. Harry, ¿crees que esto es un juego? Irrumpir en el bosque prohibido a altas horas de la noche es simplemente jugar con tu vida. Te pido que jures solemnemente en tu respuesta que nunca volverás a salir a altas horas de la noche y a deambular con otros. ¿No te dije que algunas personas en Hogwarts alguna vez fueron mortífagos? Es posible que estés a solo un paso de ellos. Si no tienes cuidado, estarás condenado. No es casualidad que tu nombre aparezca en el cáliz de fuego. Si alguien realmente tiene la intención de hacerte daño, la tercera competencia del torneo será su última oportunidad. Por lo tanto, debes hacer todo lo posible para prepararte para la tercera competencia y darte prisa para aprender el hechizo aturdidor y el hechizo desarmante de Harry. Incluso creo que puedes ir a Moody y aprender una o dos maldiciones ofensivas de él. En cuanto al asunto de Crouch, eres incapaz de cambiarlo, por lo que es más práctico centrarse en la autoprotección. ¿No hizo suficientes cosas ridículas en Hogwarts cuando era joven? Harry dobló la carta de Sirius con indignación y la metió profundamente en el bolsillo interior de su túnica, con cierta insatisfacción en su tono hacia el reproche de Sirius. Después de un vistazo rápido al reloj en la pared, todos empacaron rápidamente sus pertenencias. Hermione corrió al aula de adivinación, mientras que Harry, Ron, Neville y Harry se dirigieron al aula de adivinación en el edificio norte. Las altas ventanas a ambos lados del pasillo proyectaban una luz dorada moteada, como una amplia banda de luz que se extendía por el suelo. El cielo azul fuera de la ventana es claro y limpio, como si acabara de ser pintado cuidadosamente con una capa de esmalte brillante. El aula del profesor Trelawney debe estar tan caliente como un horno. Nunca se acuerda de apagar la estufa, dijo Ron mientras subía las escaleras que conducían a la escalera plateada y a la trampilla. Ron tenía razón. En el momento en que Harry abrió la puerta del aula, una ola de calor lo golpeó en la cara. El espacio en penumbra era sofocante e insoportable. El olor a incienso era más fuerte de lo habitual, casi sofocante. Harry caminó rápidamente hacia una cortina bien cerrada donde había una ventana. Abrió suavemente un hueco para dejar que el aire fresco del exterior entrara silenciosamente, aportando un toque de frescura. Harry también eligió una pequeña mesa junto a la ventana y se sentó. La suavidad del sillón estampado lo envolvía. Harry cerró los ojos y se sintió muy cómodo mientras la brisa del otro lado de la ventana le rozaba suavemente la cara. Queridos estudiantes, dijo el profesor Trelawney, sentado elegantemente en el sillón decorado con alas ornamentadas. Sus ojos inusualmente grandes recorrieron lentamente a todos los estudiantes presentes. Ya hemos discutido la adivinación planetaria en detalle. Pero hoy es la oportunidad perfecta para explorar los misterios de Marte en profundidad, porque se encuentra en una posición muy especial en este momento. Por favor, dirija su atención aquí. Apagaré las luces para que podamos observar con más claridad. Después de decir esto, agitó su varita suavemente, y el aula de repente cayó en la oscuridad, con las llamas saltarinas del fuego como única fuente de luz. El profesor Trelawney se puso de pie, se inclinó ligeramente y sacó un exquisito modelo de un pequeño sistema solar de debajo de su silla. Estaba hábilmente colocado en una cubierta redonda de vidrio. Harry se apoyó perezosamente en la silla, dejando que la explicación del profesor Trelawney fluyera suavemente en sus oídos. El rico incienso a su alrededor y la brisa que se deslizaba por el hueco de la ventana se entrelazaban, el primero aportaba un toque de ensoñación brumosa, y el segundo le rozaba suavemente la mejilla, aportando un momento de claridad. Sin embargo, a medida que se profundizaba la explicación del profesor Trelawney, la brisa pareció volverse perezosa y, gradualmente, los párpados de Harry comenzaron a volverse pesados y sus párpados superior e inferior inconscientemente se atrajeron entre sí.
Harry, transformado en cuervo, se eleva bajo el vasto cielo azul, acompañado de nubes blancas, con largas playas de arena y un océano azul ilimitado a sus pies. La brisa sopla suavemente a través de sus plumas brillantes, aportando un toque de comodidad y libertad. De repente, una deslumbrante luz blanca plateada cruzó el cielo y, como la guía de las estrellas, lo llevó a batir sus alas y volar hacia el horizonte, hasta que llegó a una isla misteriosa con todos los rastros de ella borrados por el tiempo. La isla tiene la forma de un círculo perfecto, como una obra de arte cuidadosamente elaborada por la naturaleza. Una enorme nube envuelve el cielo sobre ella, añadiendo un poco de misterio a la isla en medio de la niebla. Hay 4 imponentes pilares de piedra en pie en la isla. Parecen surgir de las profundidades de la tierra y perforar el cielo. Su altura y peso son tan enormes que es difícil imaginar que esta pequeña isla pueda soportarlos de manera tan constante. A medida que Harry se acercaba, la escena en la isla se volvía cada vez más impactante. Decenas de miles de magos, sosteniendo varitas y levantándolas por encima de sus cabezas, se arrodillaron en el suelo al unísono, como creyentes profundamente inspirados por algún poder. El aire estaba lleno de una atmósfera solemne y fanática. Harry aterrizó en el centro de la isla, donde se alzaba una plataforma de piedra con intrincadas inscripciones, cada línea de las cuales parecía contener un antiguo y poderoso poder mágico. En esta plataforma de piedra, aparecieron 2 figuras familiares, Caterina y Kevin Ferris, quienes se arrodillaron sobre una rodilla con expresiones solemnes. Finalmente he esperado este día. La voz de Kevin Ferris era ronca y estaba tan emocionado que era incoherente. De repente levantó sus manos temblorosas. En la plataforma de piedra, 3 antiguos pilares de piedra se elevaron desde la plataforma de piedra bajo sus pies, sosteniendo 3 cajas de piedra de diferentes colores, rojo, azul y gris. En la caja de piedra gris, una fuerza familiar y malvada casi se liberó de la caja de piedra y corrió hacia él. El cielo estaba lleno de estrellas y Harry estaba envuelto en una niebla sin nombre. Su figura se volvió gradualmente borrosa y el grito melodioso de un fénix como música de hadas resonó en sus oídos. Un enorme y extremadamente complejo torrente de información se vertió de repente en su mente, acompañado de un dolor desgarrador. Parecía estar en el corazón del universo. Todo en el mundo, todo el conocimiento y los eventos desde la antigüedad hasta el presente, se convirtió en luz, centelleando y mezclándose en su mente. Lo supo todo en un instante. Harry sintió que había trascendido su propia dimensión, trascendiendo el tiempo y el espacio, convirtiéndose en el tejedor de reglas y el pintor del universo. El tiempo fluía a sus dedos, el espacio era doblado a voluntad por él, todo en el mundo tenía que obedecer su voluntad, la magia se acumuló como una marea y finalmente cayó bajo su control, y su trono apareció lentamente desde el otro lado del cielo estrellado. En medio de la confusión y el caos, Harry subió las escaleras que conducían al trono. En la oscuridad, una voz antigua y solemne resonó en sus oídos, tentándolo. Sentado en este trono, trascenderás las reglas, te convertirás en un ser omnisciente y omnipotente, y reescribirás todo lo que quieras cambiar. Harry se detuvo y se volvió lentamente. A través de las capas de niebla negra, vio a los magos rezando fervientemente abajo, la expectativa en los ojos de Catherine y la mirada urgente de Kevin Ferris. Respiró hondo y finalmente extendió la mano y dio un paso hacia el trono que simbolizaba las reglas y el poder. Grieta. Apareció un sonido muy nítido, y el mundo a su alrededor perdió instantáneamente su color y se convirtió en un gris muerto. Harry se despertó de repente y su corazón estaba conmocionado. ¿No estaba tomando una clase de adivinación en Hogwarts? A medida que recuperaba la conciencia gradualmente, el final del sueño era como un eco, que persistía en mi mente. Al final del sueño, una mirada que penetró los límites del tiempo y del espacio y atravesó innumerables las dimensiones cayeron sobre Harry. Provenía de él mismo parado frente al trono, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Harry se sentó derecho en su silla, su pecho subía y bajaba violentamente, y jadeó para respirar. La escena originalmente borrosa frente a él se aclaró gradualmente y reapareció el contorno del aula. El escritorio de Harry a su lado estaba desordenado, con bolas de cristal y tazas de vidrio utilizadas para la adivinación esparcidas por todo el suelo, y los fragmentos brillaban con una luz deslumbrante al sol. Harry cerró los ojos con fuerza, cubrió la cicatriz de su frente con las manos, se acurrucó en una bola, temblando y rodando impotente por el suelo del aula. Todos los estudiantes del aula se sintieron atraídos por el ruido hecho por Harry y se pusieron de pie uno tras otro. Ron y Neville se arrodillaron junto a Harry. También estaban asustados por las acciones de Harry. Harry, despierta, ¿estás bien? Ron sacudió a Harry con fuerza, tratando de despertarlo de la pesadilla. Finalmente, Harry abrió lentamente los ojos y vio que su rostro estaba tan pálido como el papel, sus manos aún cubrían su rostro y la cicatriz en su frente era como una llama ardiente, causando un dolor severo, incluso forzando lágrimas. Por supuesto que está en problemas. La voz del profesor Trelawney sonó de repente, con un poco de emoción que era difícil de ocultar. Sus enormes ojos estaban fijos en Harry, y su cuerpo se inclinó hacia adelante inconscientemente. ¿Qué está pasando, Potter? ¿Es un presagio? ¿O una ilusión? ¿Qué viste en tu sueño? Harry respiró hondo, tratando de calmar la confusión y el miedo en su corazón. Al final, optó por permanecer en silencio y simplemente negó con la cabeza. Profesor, yo creo que tengo que ir al hospital. Harry habló con dificultad, su voz llena de evidente debilidad y dolor. Me duele tanto la cabeza que está a punto de partirse. Harry de repente se volvió hacia Harry que estaba de pie a su lado, con un toque de urgencia en su tono. ¿Conoces la contraseña de la oficina del director Dumbledore? Creo, necesito hablar con él. Pila de cucarachas.
Harry asintió y se puso de pie con todas sus fuerzas. Los estudiantes a su alrededor le abrieron paso. Harry no dijo nada más, pero recogió su mochila, ignorando por completo la mirada curiosa de la profesora Trelawney, y abandonó el aula. «Harry, ¿estás bien?». Neville le entregó el pañuelo a Harry, que sudaba profusamente. Justo ahora, la atención de todos estaba en Harry, que estaba haciendo mucho ruido. Solo Neville se dio cuenta de que la condición de Harry no era la correcta. «Bueno, estoy bien, es solo que el aula de adivinación está un poco congestionada». Harry tomó el pañuelo con una sonrisa y se secó suavemente el sudor de la frente, tratando de ocultar su incomodidad. Sin embargo, en este momento, sus movimientos se congelaron repentinamente y sus ojos se fijaron en sus propios dedos. El anillo mágico que había estado escondido en su carne y sangre y casi olvidado había aparecido silenciosamente en algún momento, y había 3 tallas misteriosas en el anillo que nunca antes había visto. Al caer la noche, la sala estaba brillantemente iluminada. Harry ya había dejado el aula de adivinación y se había ido a la oficina del director para encontrar a Dumbledore. Le contó a todo el mundo todo lo que había visto en el pensadero del despacho del director. Hay un pensadero en la oficina del profesor Dumbledore. A través de él, vi algunos fragmentos de los recuerdos de Dumbledore, que eran recuerdos del juicio de los mortífagos. Karkaroff fue realmente un mortífago en el pasado. Para protegerse a sí mismo cuando enfrentó el juicio, traicionó a muchas personas. Snape era un mortífago antes, pero fue rescatado por Dumbledore. El profesor Dumbledore creía en él. Y el hijo del señor Crouch. También lo vi en el pensadero. El señor Crouch realmente entregó a su hijo a los dementores. Había una cosa más que Harry no dijo, y era sobre los padres de Neville. Los padres de Neville fueron capturados y torturados por mortífagos y sufrieron un colapso mental. Todavía yacen en la sala del hospital de hechicería de San Mungo. Sintió un poco de simpatía por Neville. Debe ser muy incómodo para sus padres seguir vivos pero no reconocerlo. ¿Dumbledore realmente confía tanto en Snape? Ron se sorprendió y desconcertó cuando escuchó esto. Conocía el pasado de Snape, pero todavía confiaba tanto en él. Esto es simplemente, sí. Harry asintió levemente, sus ojos se volvieron involuntariamente hacia Harry, que estaba sentado al otro lado de la larga mesa, mirando el anillo en su dedo en trance. «Harry». Hermione llamó suavemente, pero Harry todavía estaba inmerso en sus propios pensamientos y no respondió a su voz. Al ver esto, Hermione tiró suavemente de su brazo y volvió a preguntar con preocupación. «Harry, ¿estás bien? Pareces un poco distraído». Harry de repente volvió en sí, un rastro de confusión brilló en sus ojos, y luego forzó una sonrisa y miró a todos. «Oh, estoy bien, solo estaba pensando en algo». ¿De dónde estabas hablando hace un momento? Estamos hablando del profesor Snape, respondió Hermione, con una mirada de confusión y preocupación en sus ojos. Es así, bueno, ustedes sigan charlando. La voz de Harry sonaba un poco aturdida. Se puso de pie y dijo que se iría primero. De repente recordé que tenía algo urgente con lo que lidiar. Discúlpeme. Después de decir eso, Harry abandonó apresuradamente el auditorio. ¿Qué le pasa a Harry? No se ve bien. Harry miró en la dirección en que Harry se fue y se giró para preguntarle a Hermione. Yo tampoco lo sé. ¿No fue a la clase de adivinación contigo? ¿Pasó algo especial?, dijo Hermione, frunciendo los labios mientras observaba la espalda de Harry mientras se iba. Harry no se apresuró a buscar a Catherine, sino que volvió directamente a su dormitorio, se tumbó en la cama, cerró los ojos y recordó cuidadosamente el sueño que había tenido ese día. Su memoria era extremadamente clara, y cada detalle se reproducía en su mente como una escena de película, especialmente las 3 cajas de piedra de diferentes colores durante la ceremonia, que debían ser los sacrificios mencionados por los apóstoles. Harry estaba seguro de que la caja de piedra gris contenía el alma de Voldemort. Entonces, ¿qué hay en las cajas de piedra rojas y azules? También hay nuevos grabados en el anillo. Ciervo Harry no creo que soñara despierto sin ninguna razón. Los 3 nuevos grabados deben tener su propósito. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.